Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hoy día van a tener que soportarme con la voz un poquito más baja porque como siempre el clima termina afectándonos de una u otra manera. Pero como siempre estamos aquí desde las 9 de la mañana acompañándolos hasta las 11 en Radio Exitosa 95.5 de la FM, la radio que por supuesto usted prefiere. Y no se olviden que la pregunta del día del programa es: ¿debería asistir al Congreso el ministro de Defensa para explicar la muerte de 4 militares en la playa Marbella? Nuevamente, ¿debería asistir al Congreso el ministro de Defensa para explicar la muerte de 4 militares en la playa de Marbella? Respóndanos a través del Twitter en @exitosap o de Facebook con Exitosa Noticias. Estaremos a la espera de sus respuestas y por supuesto para compartirlas aquí a través de Radio Exitosa. Y nos vamos inmediatamente a conversar con el doctor Walter Chincha, quien es abogado precisamente de las familias, o por lo menos de una de las familias de estos 4 subalternos, en verdad soldados, cadetes que estaban preparándose precisamente en estas tareas de entrenamiento para ser parte del ejército peruano. Una muerte realmente dolorosa, jóvenes entre 18 y 20 años cuyas vidas fueron confiadas a una institución y que en medio de un evento que todavía no se tiene claro si era parte de un entrenamiento o no. Hemos visto ayer los videos que pues parece ser que era el momento en el que ya habían acabado algunas de sus prácticas, y toda esta situación en la que se ha producido su muerte es realmente lamentable. Doctor Walter Chincha, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, soy Walter Chinchay Carvajal, buenos días. Ay, perdón, ¿cómo está? Mil disculpas, Walter Chinchay Carvajal. Sí, no se preocupe. Sí. Bueno, usted ha podido ver ayer el video. ¿Esto qué significa? ¿Que la versión del Ministerio de Defensa era la correcta, que esto fue después de una práctica ya en un momento, digamos, casi de compañerismo, de relax? Mire, para empezar, el ministro de Defensa debió abstenerse de entrar en un tema de fondo, porque las investigaciones todavía ni siquiera se habían iniciado. Justamente este video descarta por completo lo que él manifestó adelantando criterios de valor y de juicio, lo cual prácticamente confundió a toda la familia y todo el Perú. Prácticamente nos hemos indignado, sobre todo tratándose de una alta autoridad que representa, en este caso, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, entonces, ¿ustedes están indignados por qué? Porque ese video no debió haber sido expuesto de una manera tan, digamos, prematura, tan improvisada, sino después de una investigación. Efectivamente, así es, porque lamentablemente, mire, es lamentable para la redundancia que en menos de un mes se hayan fallecido 6 soldados. Empezamos con el cadete Richard Línea Roja de 20 años que murió asesinado en la escuela de Metel Correos. Hablamos de Gonzalo Alejandro Gálvez Gaviria, que saltando se cayó, se rompió el arnés, y hoy día tenemos a 4 soldados que han fallecido. Y aquí, lamentablemente, el ejército hace un fuerte espíritu de cuerpo, porque todos se tapan, todos se cubren, porque si no le cuentan luego, quería saber cuál es la verdad. Ese video debió ser reservado y integrado a la Fiscalía para que sea analizado, sea evaluado, y después de eso determinar cuál es la responsabilidad. No adelantar juicios, porque para empezar, el ejército es una institución debidamente organizada. No se puede decir que ellos desconocían que se encontraban esos soldados con un mayor del ejército que estaba a cargo en la playa haciendo no se sabe qué cosa. Claro, pero como le digo, hay una serie de ustedes han investigado, porque ahora sí es cierto, yo no sé en qué momento autorizan o no autorizan, pero sí es común ver pues a lo largo de la playa hacer este tipo de prácticas, por lo menos verlos corriendo. Eso sí parece ser como que una práctica usual. El tema es que lo que ellos sostienen es que esto se produce en el momento en que ellos estaban en la parte ya de las fotografías, en la parte del relax, y cuando están poniéndose en esa zona de cerca de las olas, es que se da esta situación. Ahora, dicho sea de paso, en un mar bastante bravo y en momentos además que varios servicios de meteorología habían señalado que por estos días el mar iba a estar más picado, con un oleaje más fuerte que otros. Claro, y efectivamente, como dice la misma policía, ahí después lo que decía que esa playa no se podía utilizar porque estaba prohibida de acuerdo a las condiciones que usted acaba de explicar. Ahora, es usual efectivamente ver correr, ¿no? Correr a borde de la playa, pero en el caso específico de un nivel operativo que se puede llamar esta naturaleza, tienen que tener todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, botes salvavidas, de haber un médico, un enfermero en la cabecera de playa, porque ya hace, si no recuerdo, de 3 años se decían también un pendiente,
porque no prestaron las debidas medidas de seguridad, que el Regatas tuvo que evacuarlo y llevarlos a la clínica Mercedes Sánchez en ese entonces, y lamentablemente fallecieron. Porque tienen que tener toda una organización, todo un planeamiento. No pueden llevarlos así por así, llevarlos a la calle y meterlos, por ejemplo, con botas y con su uniforme. Y eso ha facilitado de una forma u otra el movimiento que se mueven ahogados, lógico. Claro, es cierto. Y es jala, sí. Con el agravante que, por ejemplo, en el caso del chico Brian Lizama Chávez, no sabía nadar. Gabriel Gálvez Pareja no sabía nadar, y sus padres lo han identificado. Consecuentemente, ellos incluso especula que le manifestaron al mayor que no sabían pues las condiciones de ese mar tan picado como se encontraba. Ahora, según refieren a uno de los familiares de Gabriel Gálvez Pareja y de Edwin Seguará González, días antes le habían encontrado a estos chicos, a este grupo, 2 paquetes de droga, de marihuana. ¿Ya? Y el mayor le sometió a fuertes y rigurosos ejercicios físicos. Pero parece que no quedó contento con eso para saber quiénes habían realmente traído esa droga, o si había más personas implicadas. Y se especula que el mérito de eso es que lo lleva al mar a hacer esos ejercicios que ahora el ejército manifiesta. Pero sí es cierto que, digamos, los últimos minutos sí no son minutos donde se advierta una actitud de órdenes. Los últimos minutos, que son los que ha presentado ayer precisamente el ministro de Defensa, son minutos ya de relax, de jugueteo, de bromas, están riendo. Esos minutos finales, ¿le parece a usted, coincide usted que son distintos? Bueno, es cierto que es el momento de las fotografías y todo, o sea, no es un momento en el que les digan vayan y métanse al mar, tampoco es eso. No, para nada, no, para nada. Como yo, todo está organizado, yo también soy militar en retiro, yo también soy instructor. No solamente debe ir un solo instructor, sino son 2 o 3, porque justamente para evitar eso, porque podría ser el caso que haya un relajo, pero también deben estar al cuidado de otros instructores. Y esto no es relajo, porque esto es parte de la disciplina. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros estamos en la calle, estamos bajo la exhibición, censura y cuestionamiento de todos los ciudadanos. Porque imagínense que digan, mira, ¿cómo están haciendo el ejército haciendo lo que le da la gana con uniforme? Es por eso que tiene que haber instructores que tengan que estar vigilando constantemente y en todo momento manteniendo la cordura y la disciplina, que es lo fundamental, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, en todo caso ustedes van a seguir con las acciones legales, las familias. Permítame preguntarle, disculpe, sí. Otro hecho que se ha cuestionado mucho es que a las familias las hayan tenido que estar haciendo esperar fuera de la morgue y no en un ambiente adecuado en el cual se respete su dolor, se respete su angustia y teniéndoles horas de horas sin darles las explicaciones del caso. Sí, eso es cierto, como también usted, señorita, que yo estuve ayer de las 8 de la mañana, porque yo estoy apoyando, porque siempre veo estos casos, ¿no? Estaba en la casa de Gabriel Gálvez Pareja, él libre puede creer en Tahuantinsuyo, en la parte más alta de Tahuantinsuyo. Es una gente muy humilde, muy pobre, y su familia tiene que estar en la casa para que se pueda velar. También me fui al hospital militar velatorio, estuve con los familiares, me contacté con el resto. Ahí sí asistió el ministro de Defensa, sin embargo, no quería quitarse los zapatos para irse a la punta del cerro Tahuantinsuyo, al menos darle el peso a los padres de familia. Otro tema, anoche, señorita, me han enviado un papel simple, sin firma, sin un sello, donde le dicen, este es tu derecho, tiene derecho a una pensión, tiene derecho a 60.000 soles y ascender cada 5 años. Eso es rentable, es una falta de respeto, aunque sea la firma de quien le esté empleando. Y consecuentemente eso también me da un indicio que la muerte ha sido como consecuencia del servicio, señorita. Bien, no, sí, en verdad, muchas cosas que dejan mucho que desear de todas maneras y bueno, en todo caso a través suyo, por favor, hacerle llegar nuestras condolencias a las familias de estos 4 soldados que lamentablemente perdieron la vida en circunstancias realmente, no extrañas, pero sí pues irregulares, ¿no es cierto? Eso sí se advierte. La verdad que la verdad es lamentable que nos venido porque son jóvenes que tienen entre 18 y 21 años, que tienen una esperanza en su patria, han entrado al servicio militar con la victoria de ser un preámbulo para hacer una carrera, o en el ejército o en la policía. Y el día se los entregan muertos en su casa, y eso es lamentable. Por eso nosotros exigimos de aquí al ministro que se haga una transparente investigación, que rompan el espíritu de cuerpo, que rompan el descubrimiento. Y por mi parte, yo voy a investigar para que los responsables sean investigados y condenados por el delito de homicidio culposo, cuya pena es no mayor de 6 años, y por eso tendrán que responder.
Muy bien. Muchísimas gracias por este contacto, doctor Chinchay. Ha sido el doctor Walter Chinchay, abogado de familiares de 3 de los militares que fallecieron en la playa Marbella. Y bien, pasamos de este tema pues a otro, y que tiene que ver puntualmente con el caso del expresidente Alejandro Toledo. Lo hemos visto la semana pasada, en verdad, en una actitud realmente provocadora, desafiante, hasta engreída respecto a lo que tiene que ver con su proceso legal, ¿no? Desde los Estados Unidos, desde Nueva York, prácticamente sacándonos la lengua, un jojolete: aquí ustedes no me agarran, acá ustedes no me capturan, ¿no? Y una persona pues que compartió pues buena parte también del tiempo de su gobierno con él fue, y que además fue su vicepresidente, es el ex congresista también David Weissman, ¿no? Como recordemos, ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo. Señor Weissman, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto tenerlo siempre aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa tan importante. Imagina. Un tema tan sensible. Sí, ¿no? Entre doloroso, frustrante y vergonzoso. No sé por qué, no sé en el caso suyo, pero en todo caso, en el mío, por ejemplo, yo lo escuchaba, lo veía, y era una especie de vergüenza ajena por dos cosas, porque al mismo tiempo, ese hombre que veíamos así, allá, haciendo el ridículo, robándose el micrófono en medio de una sesión para poder dar este discurso, había sido nuestro jefe de Estado. O sea, ¿no? Qué lástima terminar así. Sí, qué lástima. Que la representación de un país de 33 millones de personas que somos los peruanos haya caído en manos de una persona tan baja, sin valores, sin vergüenza, sin escrúpulos y un perfecto sinvergüenza. Porque eso es lo que hizo en su última presentación, o sea, una especie de reto, o sea, retándonos a los peruanos de que a mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero y a mí no me va a pasar nada tampoco. Así es. ¿Por qué no nos dimos cuenta a tiempo? Yo creo, esta es una pregunta importantísima. Bien, mira, yo lo conozco a él en una situación bien especial. Yo venía luchando en defensa de las pequeñas y medianas industrias del Perú. Y en un discurso que yo doy en el Hotel Chiclayo, en Chiclayo, él estaba ahí dentro de las personas que escuchaban. Ahí me conozco con él, converso con él, él me invita al partido. Y bueno, ¿Qué año era ese? 91. Eso ha sido año 1999. Claro. Sí. Antes de que lanzara Perú Posible. Estaba armando Perú Posible. Estaba armando. Había participado como en otra elección y había perdido, y ahora sí ya estaba más organizado, más fuerte, ¿no? Entonces comenzamos las conversaciones, finalmente viene la campaña, y una de las cosas que a mí me impactó favorablemente, por eso es la palabra el engaño, ¿no? O sea, él estructuró todo un programa de él para engañar a todo el mundo. Nos invita un grupo de personas muy cercanos a conocer su casa en Cabana. En Cabana. En Cabana. No la de La Molina, no la de Camacho. Claro, yo ya me acuerdo de todo eso porque... Todavía no tenía la de La Molina. La de La Molina fue producto ya de la campaña, antes de entrar. Pero bueno, y la verdad que me conmovió terriblemente estar ahí en esa casa. ¿Por qué? Era una sola habitación, nos enseñó su cama, la cama de su papá, de sus hermanos, y la vela pegada todavía en la pared con la cual él estudiaba, porque no había energía eléctrica. Sí, pero eso ya resulta dudoso a estas alturas del partido, ¿no? Sí, claro. O sea, de que debe haber habido una vela, debe haber habido una vela, probablemente, ¿no? Claro. Ya no creo en nada. Ya no, porque además... Fue exactamente lo mismo que hizo con Nicolás Lúcar en 5 años antes, precisamente en el 95, 94, cuando se presenta, postula, y también hacen un reportaje. Yo me acuerdo clarísimo, Nicolás también estaba pues así impactado, ¿no? Sí. Y también fue el mismo recorrido, la canchita, la esquinita donde dormía casi sin frazada, ¿no? Sí, efectivamente. Él ha tenido una capacidad para engañar, y eso es pues bien bajo. Y mentir. Bueno,
yo le he dicho ya en muchas ocasiones, él realmente es un mitómano. No, él necesita un pequeño tratamiento de algún Claro, porque no médico. deja de ser cierto que vivió en Cabana. Eso Sí, sí es sí, cierto. sí, O sea, sí, esa sí, parte sí, sí. no se está negando ni borrando de su historia. El tema es el provecho, la manipulación que ha hecho de esa misma parte de su historia, en la que además cae en varias contradicciones de su propia historia, ¿no? O sea, estaba el caso que también, por eso digo yo, ¿por qué nos demoramos tanto, no? O a veces nos pasa que perdonamos algunas cositas y no nos damos cuenta que esas deberían ser señales de alerta, ¿no? En el caso de Cabana, por ejemplo, en eso del caso, pero luego cuando dice que su madre murió en el terremoto, cuando estaba demostrado que su madre murió varios años después. La manera en que conoció a estos señores de la Cruz Roja, ¿no? Que después lo terminan casi adoptando y llevando a los Estados Unidos. O sea, siempre utilizó ese discurso para poder victimizarse y poder, pues, generar cierta compasión y que uno le abriera inmediatamente las puertas. O sea, hay mitomanía y hay también una personalidad manipuladora bastante fuerte. Cierto. Y sobre todo utilizar, no sé cómo él llega a Estados Unidos con una beca. Claro. O sea, con la gente que él conoce de la Cruz Roja en Cabana, entabla buenas relaciones y nuevamente, pues el error estadístico, ¿no? Logra forjar esta amistad y finalmente logra hasta conseguir su beca, ¿no? Efectivamente. El más estudioso no era, pero terminó allá. Así. Vamos que se las había y agenciado. utiliza los extremos, ¿no? De la extrema pobreza, miren lo que yo he podido hacer, ¿no? A cualquiera lo impacta. Y nos impactó a todos, ¿no? Caímos todos y efectivamente, además de su gran problema de mentira, de mentiroso, es un gran manipulador y ahora lo está demostrando. Además, ahora es el perseguido político, por supuesto. Exactamente. Y lamentablemente, por graves errores, quiero decirlo, prefiero decirlo así, efectivamente le están dando carne para que él pueda decir que es un perseguido político. Le están dando carne. ¿En qué? ¿Cómo le están dando? ¿Cuáles son los errores más puntuales respecto a esa estrategia? El primer error, uno de los más graves, es que por muchos menos indicios, por mucho menos indicios, se le impide la salida del país a muchísimas personas. Así es. Y los jueces... Y el juez Abel Concha tenía un comportamiento que no sé cómo hace para seguir en el Poder Judicial. Correctamente, de acuerdo totalmente. No había necesidad de decretarle prisión preventiva, nada de eso. Solamente... Impedimento de salida. Y eso era todo. Si se quería fugar, ahí sí estaba cometiendo un grave delito de no acatar una orden de un juez de que le está impidiendo la salida. No lo está metiendo preso. Pero tiene su duda y eso es completamente legal y judicial. Ese es el primer más grave y grande error. El segundo, no puede ser posible que si a él todavía no lo han sentenciado, seguimos en la misma ruta de los indicios cada vez más graves, efectivamente, tú lo conviertas pues a una persona en donde tú ofreces una recompensa para traerlo cuando ya está afuera, pues. Sí. O sea... Sí, creo que fue un exceso de... O sea, yo creo que las intenciones fueron buenas. Así es. Fueron en busca de una cuestión eficiente, pero que no iba a tener ningún resultado, porque ¿de qué me sirve? Mire, se está probando ahora, todo el mundo lo ve en Nueva York. No en las Naciones Unidas, insisto, en otro lugar, como a 2 cuadras. Así es. Pero ¿de qué te sirve? Lo entrevistan todo ahí, ¿dónde está la recompensa? Claro. Porque no estaba todavía dado el escenario para afuera no cabe. Claro. Pues sí. Y eso te demuestra que lamentablemente no hay una coordinación, porque en todas estas cosas debe haber una coordinación de los organismos del Estado que de una u otra manera están directamente involucrados en un tema de tipo corrupto o penal. No hay ninguna coordinación, no hay un jefe, no hay una cabeza. El liderazgo que siempre se reclama. Exactamente, ¿no? hasta el día de hoy. Entonces, sí, yo muchas veces he insistido en eso, ¿no? Que hace falta un liderazgo, o sea, necesitamos al Sergio Moro, ¿no? Que tiene Brasil. Y ni siquiera, mira, sin ir tan lejos, yo puedo discrepar en algunos temas respecto a José Ugaz, pero sí creo que en el momento
que tuvo que hacerse, sí lo tuvo, dentro de lo que fue en lucha contra la Fiscalía, siendo procuradora, siendo solamente procurador, pero eran momentos en que había que pues hacer varios cambios en la Fiscalía y el Poder Judicial que se heredaba de Fujimori, ¿no? Y ustedes mismos, como parte de la Comisión Investigadora del Congreso, permanentemente informando, sacando las revelaciones que se iban encontrando, uno sentía un compromiso real. Y en cambio aquí estamos en el desconcierto. ¿Realmente qué quieren? ¿Por qué? Empezando desde el fiscal Hamilton. ¿Por qué si él tenía esa información no la compartió con la señora Villar de tal manera que se hubiera evitado que se vaya tan tranquilo en esa fecha de enero? Así es. Tranquilamente, ¿no? Entonces, sí, no tenemos todavía claro qué pasa ahí, Berton, ¿no es cierto, los señor dos Weissman? más importantes involucrados han estado mucho tiempo acá, y los dos son los más importantes. Toledo y Maiman. Así es. Y solamente conoció a Maiman usted, pero digamos, ya a un nivel, no solamente de que le dio la mano. Nunca tuve amistad con Maiman. Sí, lo conocí en la casa de Alejandro, en una reunión que Alejandro convocó en su casa. Departí con él momentos, pero de amistad y de conocerlo profundamente a él, no, porque él 90% de su vida la ha realizado fuera del Perú, ¿no? Nació en Perú, pero todo el tiempo ha estado fuera. Bueno, pero digamos, es una noticia que por lo menos evalúa el hecho de que él estaría dispuesto a acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Y es cierto que sí están distanciados con Toledo. Totalmente, y ojalá que la aprovechen. ¿Sabe por qué? Porque este señor que tiene me da mucha pena, una gravísima enfermedad, una enfermedad casi terminal. Él necesita salir de Israel para irse a Francia. Tiene unos médicos especializados en su tratamiento y no puede, porque eso sí. Porque está con este pedido de Interpol. En el caso de él sí, porque él no ha sido político. Entonces, y él no tiene ninguna justificación para decir soy un perseguido político. Él lo que está diciendo es otra cosa. No me den con un martillo en la cabeza si todavía a mí no me han dado la oportunidad de escucharme completamente. Claro. Ahora, igual vino y nos engañó lindo, ¿no es cierto? Nos la hizo linda. Pero si ya está dispuesto, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. Creo que hay que buscar, en este caso, el bien mayor. Exactamente. Y ese es un tema que tenemos que todavía estar procesando. Yo le levantaría en el acto. Claro, lo que pasa es que necesitan que de una vez juntar los dos procesos. Entonces, lo que él dice, si no se unifican, que para muchos también esto le puede convenir a Toledo, ¿no? Pero sí es cierto que si los dos procesos, uno Ecoteva y el otro la corrupción, si no se unen, separados son nada. Así es. ¿No? Entonces tiene que realmente juntarse estos dos casos también para poder tener un expediente de extradición mucho más sólido, mucho más nutrido, ¿no? Y en el que además se podría contar con esa colaboración eficaz. Claro, yo creo que aún sin unir hay más que suficiente material incriminatorio contra Alejandro Toledo, más que suficiente. Sí, que no se entiende, como usted dice, por qué no está. Claro, lo único que se conseguiría es el origen del dinero, que es ilícito 100% porque había una organización estructurada de Odebrecht, ya sabemos toda esa historia, ¿no? Era 100% ilícito y corrupto, ¿no? Pero al margen de eso, hay pero tanto material, desde las declaraciones del el notario en Costa Rica, la constitución los agentes inmobiliarios de Lima. Los agentes que se reunieron con él, escogieron la casa con él, que Elian se puso pesada con la casa 1, con la casa 2, con la casa 3, hasta que finalmente Elian dijo, esa es la que me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaba un juez acá? Por lo menos para después de eso solamente pedirle impedimento de salida. Nada más. Nada más. Si no necesitaban hacer nada. Ahí estamos todavía. Y bueno, dicen que los procesos pueden durar de 3 años y medio, más o menos, ¿no? Así es. Eso es en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, que es lo que yo compartía la vez pasada, pero después de leer en un diario que en el caso de los presidentes, de expresidentes, pueden durar muchísimo más, y ya se nos para los pelos. Sí, es verdad. Ya para cerrar, en todo caso, no sé si usted comparte este punto de vista, creo que parte de Toledo hay 2 tradiciones que son muy fuertes. Una, el que nos vendiera el discurso de la lucha anticorrupción y terminó siendo un gran corrupto. Y 2, el de la cholitud o el ser cholo, ¿no? El habernos llevado diciendo yo soy el cholo peruano del que cualquiera quisiera estar orgulloso, y solo ha demostrado que terminó cediendo esas tentaciones, pero además era el de
reafirmar esos prejuicios, ¿no? De tardón, borrachín, qué espanto. Sí. Tuvo la oportunidad de ser otra persona y no lo hizo. La traición, efectivamente, la traición más grande. No, los cholos no somos así, o sea, así de simple. Así es. O sea, eso realmente es totalmente imperdonable. Por eso para mí es un ser despreciable. Es peor que una cucaracha realmente. Es lo peor que puede haber. Porque lo que tú acabas de decir es verdad también. Eso de que yo soy cholo, caramba, Claro, si he llegado acá. Sí. Y la chacana, todos los símbolos, así. todo, y terminó siendo el cholo símbolo de qué, ¿no? O sea, eso es lo más luchó contra penoso. la corrupción y terminó, no sé si igual o más corrupto, no sé. Claro, es que aquí no hay un más y un menos, ¿no? No es el robó más o robó menos. Terminó estafando, terminó robando. Sí, eso es lo peor, lo más grave que nos ha podido pasar con este personaje. Realmente inmundo, para mí inmundo. Así bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Weissman. Ha sido David Weissman, ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, ex congresista de la República, pero además, recordémoslo siempre por el trabajo que hizo respecto a la investigación precisamente de todo lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, todo lo que pasó con Vladimiro Montesinos, que se fajaron también ustedes en esa lucha. Nos vamos a una brevísima pausa en el programa y al regresar estaremos conversando con Gina Yáñez, abogada, penalista, y Manuel Arámbulo, psicoterapeuta, respecto a otro gravísimo problema que no terminamos de enfrentar en nuestro país, que tiene que ver con el feminicidio, con la violencia contra las mujeres, contra los menores de edad, contra ese machismo realmente pernicioso y letal que tenemos que enfrentar en nuestro país. Ya regresamos con eso y más. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Abogada, además penalista, con quien vamos a conversar respecto a todos estos casos de los que seguimos siendo testigos y además que no dejan también de afectarnos y replantearnos, por Dios, de una vez por todas, qué es lo que nos está pasando. O sea, como sociedad estamos realmente enfermos respecto a todo lo que tiene que ver con el machismo y sin embargo no terminamos de verlo. Es como si no quisiéramos mirarlo, simplemente ya, ok, ocurre, pero es ajeno a nosotros cuando en verdad es parte de nuestra vida diaria. Y eso es lo que queremos conversar, porque no puede ser que se sigan dando muertes después de todas las campañas que se vienen realizando, como las que seguimos viendo en las últimas semanas, de un hombre que haya sido capaz de utilizar un taladro para dejar ciega a su pareja, o el de un señor que hace recién apenas creo que 2 días ha asesinado a sus 2 hijos menores de 2 y 5 años y también a su esposa. En toda la mayoría de los casos es porque sienten que los van a dejar, porque sienten que hay infidelidad, o este otro que realmente demente, que en Tarapoto terminó entrando a esta peluquería y quemando a quien fuera su pareja. Así de graves estamos. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, tema doloroso. No lo vemos, ¿no? Fuerte. Mira, terrible. Mira el dato que nos dio yo Iney estos días pasados, que por ejemplo en Puno, de 10 mujeres, 8 habrían sido violentadas en su ámbito familiar, en el supuestamente ámbito seguro, llámese de forma psicológica, física o sexual. 10 mujeres y las ponemos en fila, 8 han sido maltratadas. O sea, ¿Qué ¿no espanto? estamos acaso hablando de una tragedia, de una epidemia, de una situación absolutamente grave? Claro que sí. Y claro, tú estás mostrando los casos de... Los recientitos, los de la semana, que es espantoso. Los recientitos y los dolorosos, ¿no? Que es para todos la pérdida de la vida humana, en manos de un ser, de otro humano que en algún momento se entiende querido, ¿no? Y eso nos debe llevar a una reflexión y a una acción. Yo diría reflexión en el sentido de que todos de una u otra manera somos parte del problema. Esa es una primera cosa, ¿no? Sí. Porque además, pero sí como para ubicarnos bien, en la región se dan estas cifras. Bueno, en el mundo sabemos que estamos entre los primeros lugares, ¿no es cierto? De agresión contra la mujer. Sí, en la región se dan y también contra los menores de edad. Sí, es un problema, contra niños, es un problema mundial, ciertamente. Sí, pero nuestras cifras están por encima de varios países. Es un problema mundial, y lo cual no nos tiene que por qué dar tranquilidad, no, al contrario, no alarmarnos. Es un problema mundial, pero que el enfoque y la respuesta más o menos, de mi punto de vista, tiene que ser bastante similar. O sea, creo que vamos a avanzar poco si no estamos viendo las causas reales del problema. O sea, algunas veces todavía escuchamos justificaciones de estas acciones de violencia
por la forma en que tú vistes, porque él estaba mareado, había tomado licor, porque tú hiciste algo para que esa persona desencadene ese acto de violencia, porque eres pobre, porque no tienes instrucción. Todavía esos discursos, todavía los estamos escuchando como casi justificación. Y hemos visto por la práctica que eso no es así. Que la causa principal, y eso, ¿por qué les cuesta tanto entender a unas personas? Yo me pregunto cotidianamente eso. Que la causa principal es estas relaciones, esta educación, donde se ha considerado que un grupo humano que son los hombres tienen mayores derechos que los otros. Y en este caso son las mujeres. Eso es el fondo, el problema directo. Pero cuando lo planteas así, no se acepta. Socialmente no se acepta. Lo voy a decir más sencillo, ¿no? Sí, porque cuando nos educamos, a hombres y mujeres no nos educan igual. A mi hermano le dijeron que él podía tener una carrera más exitosa que yo. Yo no importa que sea me casa. ¿Ya? Finalmente me voy a casar y tener hijitos. Lo cual no está mal, pero no es la única meta a la que como mujer me debían inducir. La sociedad, mi familia, etc. Eso, aunque parezca mentira, tiene que ver mucho con la violencia. Cuando la mujer nos valora más por lo físico, ¿no? Es inteligente, pero no es bonita. Eso te califica, ¿no? Donde la maternidad es un hecho muy importante para las mujeres, pero casi lo único para las mujeres y no para los hombres, porque también ser padre para los hombres es una cosa linda, pero parece que solo para nosotras. Y cuando te dicen todo eso en la escuela, en el colegio, perdón, en el barrio, en la casa, te van moldando la forma de pensar. Y terminas aceptándote que de repente él tiene más derechos, por ejemplo, a un mejor trabajo, como se traduce que ellos ganan más todavía, ¿no? A que puede hacer lo que quiere inclusive contigo, ¿no? A través del maltrato y hasta matarte porque las respuestas... Es tu dueño, pues. Porque las respuestas... Son los dueños. Si eso no cambiamos, que lo decimos en tan sencillo, probablemente se van a seguir produciendo estos hechos. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir considerando que tiene derecho. Y lo más terrible es que nosotras creemos que ellos tienen derecho. Cuando uno escucha el discurso de las mujeres todavía a una situación de violencia, están buscando una cierta justificación. ¿Y qué pasó? ¿No? La pregunta, ¿te acuerdas que antes de la policía era ¿por qué? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te maltrató? Entonces, cuando a mí me preguntan por qué, yo estoy tratando de buscar una respuesta a ese por qué. Y en este caso particularmente, a unas mujeres también decimos, bueno, es que yo no hice lo que él me indicó. Sí. ¿No es cierto? Sí, entonces, sí. la primera... sino cuando uno los defiende, ¿qué ha pasado? Cuando ha pasado nuestros reporteros en Huancayo, defiende a una mujer a la que le están pegando, y, oye, déjalo, que es mi pareja. Oye, o hasta la frase, ¿quién es ese para decirme algo? Ni mi marido me pega. O sea, porque inconscientemente vas asumiendo que el marido sí podría hacerlo. Y cuanto más me pega, más me quiere. Frases que... O sea, digamos, eso yo quiero insistir porque si este tema no está en la lógica del operador, no está en la actividad permanente, en la mirada que tenemos que tener cuando ya estamos con un caso concreto como feminicidio o otra forma de violencia para atenderlas, para trabajar el tema preventivo. ¿Cómo voy a trabajar el tema preventivo si no veo esta causa? ¿Cómo voy a trabajar el tema preventivo si no veo las razones, las causas principales? ¿Qué le digo al alumno en la escuela? ¿Qué le digo al vecino en el barrio? ¿Qué le digo a un medio de comunicación? ¿Cómo explico este hecho? Sí. ¿Por qué hay regiones donde ya las cifras son realmente alarmantes? ¿No es cierto? Tú me estabas explicando en el caso de Puno, ¿no? Pero otros que también le siguen con mayores índices de violencia son pues Apurímac, Puno, Cusco, Junín. Y Cusco entiendo que también incluso ahí los casos son realmente no solamente en términos numéricos, sino también de la agresividad y la violencia es realmente fuerte. Y ahí tenemos que relacionar la respuesta, y ese es un dato muy importante, ¿no? Que debería... Y ahí vamos al otro campo, ¿no? Ya tenemos a las personas, a las familias, a las mujeres y a los hombres, los cuales tenemos que empezar a cambiar, a mirar, a relacionarnos de manera diferente, etcétera. Y ahí entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Decirle a las mujeres, no te dejes pegar. Nadie tiene por qué maltratarte. Es un derecho humano que nadie te toque. No pueden hacer... Entonces, y cuando me agreden, ¿qué hago yo? Hablo con un pariente, hablo con un amigo. Normalmente la mujer maltratada no va corriendo a buscar un apoyo de la autoridad. Y después se entera de que también puede ir a la autoridad, porque es un delito, porque es una falta, porque está penado. Y ahí es el quiebre, que en estos lugares todavía se aprecia con mucho más gravedad. No se la denuncia. falta de una respuesta efectiva. Claro, porque ¿qué hago denunciando? ¿Qué dices? Me quedo sin casa, sin comida. Algunos creemos que hasta
en estatus no tener a la pareja, Hoy no, ¿no es cierto? ese es el colmo. Sí, pues sí, porque es así. pasa. Es que o sea, ¿por qué mantienes una relación de violencia como parte de tu vida? Por mis hijos, porque no me puedo divorciar, porque todavía escuchamos esos discursos cotidianamente cuando estoy yo en el litigio. Pero lo que quiero decir es por qué, o sea, hemos empujado, hemos conquistado leyes. Hemos conquistado también la conciencia de las personas, muchas más sabemos que no tenemos que ser agredidas de ninguna forma, en ningún espacio, ni la familia, ni la sociedad, pero cuando tocamos la puerta de la autoridad, todavía hay una respuesta que no conlleva, digamos, a que uno encuentre justicia, todavía encuentra a ciertas personas que nos dicen que no estamos haciendo bien, y no, simplemente impunidad, que es lo más grave, ¿no? Que es lo que tenemos que tratar de cambiar. Y estamos avanzando en algo. Yo siento, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el acoso callejero, ¿sientes que se ha avanzado? El visibilizarse, porque el acoso callejero, la violencia contra la mujer, Porque, el feminicidio claro, no es por lo tema de menos hoy, el compromiso de los temas, no, por supuesto, no, pero me refiero que empezar hasta desde lo más chiquito, ¿no? Porque lo que se trata de alguna manera es de romper ese molde machista sumamente fuerte que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Salvando, por supuesto, las distancias, Mira, pero, por ejemplo, ir pues educando, reeducando en las cosas más chicas para poder llegar también a lo grande, porque si tú piensas que puedes estar diciéndole a una mujer lo que te dé la gana, que no conoces, que cruza frente a ti, imagínate lo que puede ser en tu hogar. En ambos campos, yo diría que en la familia y a nivel también más nacional deberíamos hacer cosas, y ahí creo que sí es importante, primera cosa, que lo hablemos en la casa. O sea, muchas familias creemos que hablar es promover. Particularmente en temas, por ejemplo, como las relaciones sexuales de una iniciación de temprana edad, que en el Perú se produce muchísimo. Y cuando uno habla con las mujeres, le dice, ¿tú has hablado con tu hija esa posibilidad? Y mucha de la respuesta es no, porque si le hablo de repente va a buscar enamorado, etcétera. Cuando sabemos que en la práctica que eso no es así. Entonces, primer espacio, conversar con las personas, en la familia. Y lo otro es que las entidades públicas, habiendo normas, las cumplan. Y para cumplir esta norma también hay una cosa que tienen que entender quienes los decisores: cualquiera no está en capacidad de atender a una mujer maltratada. Requiere una capacitación especializada. Yo no puedo vender autos, porque yo tendría que saber de marcas, tendría que saber de cosas, etcétera. Entonces, igual para poder atender a una mujer maltratada, una familia que necesita apoyo, tengo que tener algunos elementos que hay que decirlo con claridad, no están preparadas nuestras autoridades para atenderlas. Así es, eso sí es cierto, completamente cierto. Estamos en contacto también vía telefónica con el psicoterapeuta, el doctor Manuel Arámbulo. ¿Me permites? Doctor Arámbulo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, mi querida Rosana. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte otra vez en un tema tan importante, por favor. El tema es por dónde empezamos. Como señalaba aquí Gina, nos decía, pareciera que estuviéramos frente a una especie de epidemia. El punto es por dónde empezar y de manera efectiva. Bueno, mira, hay un tema y hay un aspecto que se está dejando de lado y es una causa importantísima del feminicidio, de la violencia, del odio que se tiene en ese momento, que tienen esas personas hacia una mujer. Y es algo que está soslayado por vergüenza, porque hay un valor universal que lo apoya, que es importantísimo. ¿Sabe cuál es, Rosana? ¿Cuál? Que la madre no me gusta generalizar, muchas madres tienen una violencia y un maltrato al hijo o a la hija, porque es a los dos, tremendo, pero como la madre es sagrada, mi madre ha sido excelente, hay madres ejemplares, excelentes, pero en este momento estamos viendo, yo veo entre mis pacientes lo que se llama madres tóxicas y padres, porque también no solamente quiero hablar de la madre, pero como el vínculo con la madre es tan importante, mira, durante los 5 primeros meses de vida se forma lo que se denomina el fenómeno de ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿el fenómeno de qué, perdón? El fenómeno de apego. Ya, son los primeros 5 meses de vida. Exacto, esa es la relación pezón de la madre, la boca del niño. Se da un fenómeno de integración tremendo y unos estímulos que permiten que maduren las neuroredes, las neuronas que van a permitir de adulto manejar los afectos y las emociones. Antes era difícil tratar estos fenómenos de apego disfuncionales, apego caótico,
que tiene muchas denominaciones. Después ya sigue la vida adelante y Por eso, algunas entonces, personas superan esta sí, condición. Entiendo que si es que esos 5 meses no han sido Amamantados. Sí, solamente por el tema de la lactancia materna. No, no es solamente. Ese es un fenómeno importantísimo, pero yo estoy viendo, por ejemplo, hace unos días a una señora que por razones orgánicas no sí. ha podido lactar, por el pezón, muchas cosas, Ya. pero lo suplanta con un amor y un cariño Okay. con el biberón, con la fórmula, estas cosas. Este fenómeno Ya, o sea, que se puede refiere que más compensar. que el amantarlo, el cobijarlo. El cobijarlo, ¿no es mira, cierto? Ya, pero yo cómo puedo utilizar, digamos, esa información que usted está compartiendo con las cifras, cómo compatibilizo las cifras que estamos viendo de las regiones más violentas de nuestro país, en el caso de hombres como Purímac, Cusco, Junín, Puno, con los datos que usted está compartiendo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente en esas zonas no se dan estas situaciones, o tiene que ver más con una formación machista, porque más allá de que lo amantes o no, hay una formación social. Mira, casualmente, fuerte. por eso yo hago psicoterapia integrativa. No es cuestión de decir, es esto y lo otro no. Es una suma de factores, Rosanita. Entonces, no se da un solo factor. Si a esta vinculación y al maltrato cruel, porque aquí hay que hablar también de un maltrato sádico, cruel, que tienen algunas madres, vamos a decir, y muchos padres, junto con lo que hablaba la doctora, de esta orientación cultural de condiciones que forman a un machista, se van juntando estos factores. Entonces, pero el odio se da a quien te ha maltratado. Entonces, es el maltrato. Por eso que yo me he especializado hace ya 15 años en lo que es el trauma psicológico, que en algún momento con mucho gusto te hablaría qué es el trauma, cómo se forma el trauma, y entonces y las consecuencias de la psicopatología que genera la experiencia traumática. Imagínate a un niño o una niña maltratado cruelmente, físicamente y psicológicamente, por un padre y por una madre. Claro, pero después de eso nos encontramos con que los hombres reaccionan con más violencia que las niñas maltratadas. La niña maltratada empieza a asumir una actitud de sumisión. Exacto. El hombre aparentemente pero en cuanto puede simplemente saca las garras. Claro, ¿Por qué no en la mujer se produce lo otro? Sí, hijita, pero hay que tener cuidado en eso. No es que el hombre más... Yo creo que los dos. Cuando hay patología lo tiene el hombre y la mujer. Claro, solo que se manifiestan probablemente de manera distinta. Exactamente, pero la madre, por eso te digo, como el respeto a la madre es tremendo, yo respeto tremendamente a mi madre, la he respetado y recibido un amor infinito, veo muchas madres, sí, pero veo los casos también donde vienen con una... ¿Sabe lo que destroza al ser humano? La ambivalencia. Bien. Te quiero y te adoro porque eres mi madre, pero te odio y te desprecio porque me has pegado, me has maltratado, me has pateado, me has tirado con todo. Esa ambivalencia destroza al ser humano, porque hay dos emociones fuertes, tremendas, que la persona no puede compatibilizar y no puede integrar. Bien. Entonces se genera un odio tremendo, pero hablamos de la patología del feminicidio. Así es. Entonces, ¿por qué a la mujer ese odio? Ya, porque también habría que tener entonces el odio al padre, al hombre que te ha maltratado, que lo tiene muchas veces, yo veo pacientes acá. Pero hablemos ya de una vez, quitándonos eso, porque esas madres también pegadoras han sido pegadas. Por eso se dice de madres pegadoras, hijas pegadoras, que no siempre se cumple. Pero existe eso que se presenta a veces. Entonces, tenemos que ayudar a la madre a que no sea tan cruel, que sea una madre cariñosa. Por algo ella también es así. Así es. Bien, muchísimas gracias por ese contacto telefónico, doctor. Encantado, Rosanita, con mucho gusto. Ha sido el doctor Manuel Arámbulo, psicoterapeuta. Doctora, penalista, ¿no? Que nos da cuenta nos pinta el panorama. Pero nos da cuenta la necesidad de tener que sumar estudios, cuando tú decías por qué en tal región y no en otra. Sí. O sea, hay ausencia de estudios profundos que den cuenta, de equipos interdisciplinarios tendrían que ser, de que den cuenta de por qué en esta situación
y que no en somos un otra. país bien complejo. Absolutamente. ¿No? Y es cierto, con muchas heridas también abiertas en varios campos, ¿no? En el campo social, porque este es un país que tiene muchas discriminaciones sociales, raciales, donde no siempre están pues minimizándote de alguna manera, y encima estas relaciones, pues como decimos, tóxicas, que dice el doctor, Sí, ¿no? la primera De idea que me trae, por ejemplo, son los hijos no deseados, que en el Perú son millones, o sea, no planificados. Y más aún, por ejemplo, un tema trágico en el país, obligar a que las mujeres que han sido violentadas y han sido violadas, Sí, pues. y se les obligue a tener que llevar a terminar su embarazo. Eso es parte justamente de este Exitosa. odio que probablemente se puede producir de parte de la madre hacia el hijo, y bueno, todo el fenómeno que estamos viendo. Eso es parte del Que gran no problema. se resuelve. Si de manera individual no se resuelve eso, pues termina siendo parte de esta sociedad con todos estos rasgos. Exactamente. Entonces, la tarea es, yo creo que hay varias. Una, trabajar en el tema preventivo, y ahí el papel de los medios de comunicación es vital. O sea, ustedes pueden cambiar las ideas de la Y no gente. así de reafirmar los simple. prejuicios. Exactamente, hasta la forma en que trabajan la noticia, los titulares de los diarios, el enfoque, por ejemplo, que insisto en que dan las páginas o los espacios dedicados para la familia, que son dedicados solamente para la mujer, no para la familia, como si solamente la familia fuera la mujer. Vamos a ver cómo cocinar, se dedican a la mujer. Tiene que ser para ambos, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo preventivo, la escuela. Tenemos que hablar de los problemas que estaba mencionando acá nuestro amigo, como también nosotros que decimos tiene que estar el enfoque de género presente en la escuela. Tenemos que hacer que los padres participen, y los papás, no solo las mamás, porque las papás son mamás, ¿no? No son, Sí. o sea, en el campo preventivo pero hay es todo ese cierto espacio. que hay un tema que es importante, que es conversar en casa. Ya no se da. Se da poquísimo. El aparatito. ¿No? Se da poquísimo. Y si no, a la hora de almorzar o de comer juntos, que cada vez se pierde más, porque el papá llega en una hora, la mamá llega en otra, los chicos que están en la universidad tienen unos horarios tan distintos que ya no se da la oportunidad de estar todos ahí conversando, y si no, cada uno está con su WhatsApp. Nos estamos comunicando por eso. Sí. Solamente eso, y para simplemente decirte estoy aquí, estoy allá, pero esas otras comunicaciones con todos estos otros temas, y hasta como para poner sobre la mesa cómo te has sentido durante el día, más allá de que si fuiste o no a la Entonces, universidad. por ejemplo, eso lo podemos promover hasta desde la radio, ¿no? Sí. Promover con ejemplos, Sí. etcétera. El otro campo es la buena atención, la de calidad que merecemos como ciudadanos, todos y todas, cuando recurrimos a una entidad pública, llámese cual sea esta, a efecto de recibir un apoyo como nos corresponde en los tiempos adecuados. Estamos viendo el caso de estos días de unos Claro, pero niños, como por dice ejemplo. el doctor Arámbulo, o sea, claro, ¿no? El psicoterapeuta, que si tenemos todas esas cargas, pues también el policía o el juez o el secretario del juzgado te Igual. recibe con los mismos problemas, ¿no es cierto? Entonces también lo evalúa con esa mirada. Sí, mira, si estamos dando cuenta de la gravedad del problema, que se traduce en números, nos estamos ya dando cuenta cuáles son las pistas, la tarea es que las entidades públicas, porque a ellas les corresponde, no a otras, desarrollen no solamente las políticas, apliquen los estudios que corresponden, los servicios, el personal calificado, o sea, se haga todo lo que se necesita para realmente, ojalá no seguir contando ese número de mujeres muertas, ¿no? Bien, tenemos algunas llamadas telefónicas, señora Yáñez. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días, escuchamos su pregunta. Aló, buenos días. Sí, ¿qué Aló, tal? ¿Cómo buenos está? días. Muy buenos días, le Me escuchamos. hablan de la Oroya Junín. ¿Le escuchamos? Sí, señora. Exitosa. Quería hacerle una pregunta, y como también ¿no me parece que el aumento del feminicidio está en la responsabilidad de las diferentes instituciones competentes, pero que no realizan sus misiones a cabalidad? Por eso, ¿no será que se está acrecentando estos casos de feminicidio? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Tenemos otra llamada telefónica? ¿Aló, Radio Exitosa? ¿Aló? Aló, Aló, ¿qué tal? Buenos días. Escuchamos su pregunta. Gracias por llamarnos. gracias a ustedes. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del país. Jorge Cetre, Lima. Una Sí. cosa que yo no entiendo es por qué las organizaciones femeninas que son tan activas en este país y a nivel mundial, pero acá específicamente en el Perú, ¿por qué nunca piden que se aplique la pena de muerte para los feminicidas? Ya se sabe que no existe en este país y que tomaría cierto tiempo aplicarlo porque hay que salir de Costa Rica y que hay que cambiar la Constitución. Pero señores,
¿cómo es posible que, por ejemplo, a ese señor que acaba de matar a sus 2 hijos y a su mujer, le tengamos el pueblo que mantener para su vida generando gastos? Yo pregunto eso. ¿Por qué las organizaciones femeninas y esos dirigentes, si se les presiona mucho en el interrogatorio, se oponen así, tajantemente a la pena de muerte? Sin embargo, esas organizaciones femeninas sí están a favor del aborto, que es aplicar la pena de muerte al inocente, pero se oponen a aplicar la pena de muerte a los feminicidas, donde no queda ninguna duda quién ha sido el asesino, porque él la venía maltratando, machucando, qué sé yo. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra llamada telefónica? ¿Aló, Radio Exitosa? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roxana. Qué gusto escucharte. De igual manera. Realmente me encanta el programa de Panorama los domingos de hace bastantes años. Muchísimas gracias. Un favor, respecto a lo que están tratando con la señora la señora la abogada que está presente. La Gina Yáñez. Pero ¿sabes qué, Rosana? Realmente, yo siento mucho que nuestro género, las mujeres, nosotras, no nos hagamos respetar. Nos encanta ahora con esta unidad, igualdad con los hombres, salirnos a vergeliar, emborracharnos, hacer nuestra vida un puré. Pero tenemos que tener un hombre al costado. La mujer no puede vivir sin un hombre, muere por el hombre. Estos son resultados porque no hay una política educativa de enseñarles a las chicas. En nuestra época había estos cursos de hogar, de algo, no recuerdo específicamente. Sí, pero había algo del hogar, sí. Claro. Bienestar. Educación familiar. Educación familiar, sí, o bienestar, algo así se llamaba, sí. ¿Aló? Crearle los valores a las mujeres, e incentivarle elevarles la autoestima, pero la misma mujer por sí trata de estar con su mono al costado. No importa lo que me hagas, el gorila tiene que estar conmigo, porque solas son un fiasco. Y eso se refleja en todos los resultados que estamos viendo ahora. Deben de comenzar, ahorita no se puede hacer absolutamente nada, porque es decisión de la mujer. Mira, al mundo ya nos cargan todos los días, es un dolor de cabeza y es terrible ver los asesinatos, los crímenes. Pero yo digo, a nosotros no nos consultaron buscarse a los horrorosos que llevan a su costado, cuando se comprometen, cuando se van a vergeliar, cuando están felices. O sea, no consultan al mundo, pero sí traen al mundo estas tragedias. La mujer tiene que comenzar, no a empoderarse, porque esa palabra está muy trillada y se presta a muchas cosas. El tema es salir a las escuelas, darles clases a las mujeres. Eso es lo que queda, los hijos, porque no los hijos y otra. los niños. Sí, así es, las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a ti por llamarnos. Bien, esas son algunas de las propuestas, de las preguntas. Respóndanos, por favor. No, da cuenta de la importancia pero había, del problema. Por ejemplo, la llamada que nos hizo Jorge del centro de un poco del tema también o el primero, como la pena de muerte, o la primera llamada que nos decía qué pasa con las autoridades que reciben. Sí, yo quiero tomar esa primera pregunta porque efectivamente en todas las cosas que hemos mencionado, ameritaría que inmediatamente las autoridades den cuenta del número de instituciones que realmente están dedicadas a esta temática, cuál es el trabajo sistemático que tiene que haber de manera organizada entre la municipalidad, gobierno regional, entidades de gobierno que existen a nivel del Ejecutivo, qué está haciendo la comunidad en general. O sea, yo creo que todos tenemos que, en esta tragedia, porque es una tragedia nacional, el huaico es una cosa horrorosa que hemos sufrido todos y que hemos vivido, particularmente en la zona norte de nuestro país, pero ya acabó y hay que reconstruir. Esto es permanente. Esta epidemia de todos los días, una gripe que no tiene ni verano ni 3 meses, ¿no? Exactamente. Entonces, y los datos que felizmente ya están viéndose y son oficiales dan cuenta de ello. Entonces, ¿qué hacer? Exigir. Yo creo como ciudadanos exigir que haya una buena atención, y una buena atención pasa porque la ley se aplica de manera adecuada, y esto no significa necesariamente, sí, yo creo que puedo respetar la opinión del señor en que sea la pena de muerte la solución, por lo menos de las experiencias en países que se han aplicado. En el propio Perú, cuando hubo en su momento la pena de muerte para algunos delitos, da cuenta de que la gente no deja de hacer y de producir este daño a la persona porque dice ahí está la norma, voy a irme a la cárcel o voy a irme me van a matar. Lamentablemente no tiende a hacer eso. Yo creo que respeto la opinión, pero creo que las salidas urgentes, inmediatas, creo que van por otro mundo. Y tomar lo que dice la señora, la escuela es un lugar muy importante. Yo también creo que la escuela, y no necesariamente para fortalecer los prejuicios,
sino No. precisamente para fortalecer la autoestima. Educarnos en libertad, de educarnos tomar en libertad. decisiones, de respetar, de ver al otro con un plan de igualdad. Y que la mujer efectivamente no empiece a sentirse que si no tiene un hombre al costado, bueno, a buena hora si lo encuentra y es un hombre maravilloso, ¿no es cierto? Pero si no Y lo una es... mujer también maravillosa, porque tampoco Sí, vamos a hacer sí, que sí, no sí. somos No, también pero me refiero es tenemos- que si no tienes que estar anclada a alguien, si la relación no está, pues... Todavía los funcionando. discursos que tenemos, y tiene razón la señora, son eso. Entonces, una sociedad que te margina porque no tienes una Pero el pareja. tema pasa cuando hay esas dependencias económicas que son las más fuertes. Mira, pero ¿no? no, habría que analizar, ¿sabes qué? Si tú ves los estudios a nivel de gente con menos recursos, muchas veces los ingresos que principalmente tienen son de las propias mujeres, con trabajo de doble y triple jornada. Así, y encima afectan al... Y encima tienen apoyo estatal. Tenemos vaso de leche, tenemos comedores, y sumamos eso, son bastante altos, y realmente el apoyo de la pareja es poco o nada. Sí, es cierto. Además, este es un país en el que además la mayoría de hogares han sido de madres solteras, que solitas han salido 30% adelante, más o que menos, ¿no? solitas han cargado con todo y vamos que nos han sacado ahí adelante. Muchísimas A seguir gracias por trabajando. haber estado, efectivamente, a seguir trabajando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Gina Yáñez, porque a veces se me complica a la hora de pronunciar. Mucho gusto. ¿No? Y vamos a seguir chambeando, como dices. Nos vamos a una brevísima pausa. Solamente antes de pasar a la tanda comercial, no se olvide que la pregunta del día es: ¿debería asistir al Congreso el ministro de Defensa para explicar la muerte de 4 militares en la playa de Marbella? Sus respuestas vía Twitter, @exitosap, y por Facebook, Exitosa Noticias. Ya regresamos para conversar con el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y con Daniel Mora, ex ministro de Defensa, sobre este caso y lo que viene ocurriendo en el BRAEM. Ya volvemos. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Y el ex ministro de Defensa, Daniel Mora. Los dos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por Buenos días, acompañarnos. Rosana. Buenos días, Rosana. Bien, nosotros todavía, pues, no, el tema son doloridos, pero sí dolidos, en todo caso, por lo ocurrido con estos 4 soldados, la muerte de esos 4 soldados en Marbella, en la playa de Marbella. Descuido, ¿qué pasó ahí, señor Mora, general Mora? Bueno, en primer lugar yo quisiera corregir una información, una opinión que di ayer con relación a que inicialmente la noticia era de 8 soldados con un mayor. Y eso sí me llamaba a inquietud. Pero después de las imágenes que hemos visto en la tarde, ya al atardecer, hemos visto que en realidad era una acción de rutina, que salen a correr los soldados, que pueden ser una vez por semana o 2 veces por semana. O sea, no es que fuera parte del entrenamiento. No es entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Es una para los que diferencia no- de estar en un curso, metido en un curso determinado con, si es educación básica, educación intermedia, educación avanzada, y de determinadas áreas de especialización. Eso es Esto es entrenamiento. común para todos los soldados. Que sales y que corres salen, y por la haces Costa tus Verde. carreras, tu educación física es rutinaria todos los días, y aparte, 1 o 2 veces por semana sales a correr, y también para disipar un poco más a los soldados, salen a las Que además eran calles, chicos que estaban en el servicio militar salen voluntario. cantando, y en este caso llegan a la playa y se ve que es una acción de ese tipo. No es un entrenamiento, porque se decía que se había metido a chicos al mar. Claro, como que había llegado el oficial y los había ordenado: entre con las botas al mar. O sea, No, imposible. Para entrar con eso por lo botas menos al mar. está descartado. Claro, eso creo que se ha descartado con esto, y las investigaciones dirán lo demás. Pero es lamentable lo que ha sucedido. Para nosotros es doloroso que pase estas cosas. Creo de que quizás han habido algunas negligencias, o no sé si lo han hecho otras veces, pero yo creo que podían haber ido a una playa menos peligrosa que la que fueron, de una playa en la cual está, pues, es conocida. No, está entre que las es playas más peligrosas, siempre está con peligrosas. su Costa Roja. Hay desmontes. No, y en una hay semana desagües. especial de oleaje fuerte, además, Así es. sí. Entonces creo que ha habido ciertas imprudencias que desgraciadamente van a haber responsables. de Claro, todas o sea, la pregunta que se hacen muchos, almirante, es si esto ocurre probablemente, no exactamente como lo ha ocurrido en Marbella, pero con cierta frecuencia, que probablemente los soldados o los que forman parte del servicio militar, muchas veces por negligencia, terminan perdiendo la vida y como que a nadie le importa.
¿no es cierto? Entonces, hace poco ha habido el caso de este soldado también con un arnés, ahí sí era en entrenamiento, entiendo, pues se rompió y falleció. Y también se da cuenta de otros casos así en otras partes del Perú. Sí, primero para darle mi condolencia a los familiares de los fallecidos. Y después, no es que haya en todo negligencia. La negligencia, cuando se encuentra en una investigación, se sanciona con todo el peso de la ley. Los altos riesgos que se tienen en el entrenamiento militar son así acá y en toda parte del mundo. Somos una profesión muy particular. No podemos ser comparados con empleados públicos ni con cualquier otro tipo de empleado en el sector privado. La carrera militar tiene altos riesgos y somos conscientes de ellos y tratamos de minimizarlos. Más bien, nuestro factor de seguridad es altísimo. En realidad, las pérdidas que tenemos son pocas. Digamos, comparadas con otros países, es como que... Y la vida de cada persona cuenta. Cuenta, definitivamente. Ahora nuestro territorio es... que cuando eres el soldadito del servicio militar, tu vida no importa. No, es para todos, no solamente el servicio militar. O sea, es para personal profesional y personal de servicio militar. El entrenamiento es igual para todos. El personal de servicio militar se entrena rápidamente para poder acoplarse a unidades profesionales y tienen el mismo entrenamiento. Dependiendo de la zona del país donde se trabaje, el riesgo aumenta o disminuye. Entonces, si vamos a la zona de selva, es una zona de alto riesgo, muy complicada para cualquiera. Entonces, por eso es que los entrenamientos son muy duros y tenemos siempre una posibilidad de tener pérdidas, ¿no? Eso siempre existe. En este caso se ve que ha sido una imprudencia, no ha habido una mala intención. Se ve que además, después de la rutina, como es el general Mora, hay un momento de relajamiento, incluso de compartir, se meten como jugando al mar. Formando espíritu de cuerpo, ¿no? Amarrados todos, agarrados juntos, saltando en la orilla, o sea, ni siquiera en la orilla, se mojaban los pies. Viene el orilla y se los lleva. Y hay que resaltar algo, la acción del mayor. El mayor se mete para salvar a un y casi muere en el intento. Y lo salva un subteniente. Y entra otro subteniente a salvarlo. Entonces se ve que hay una cadena y un espíritu de cooperación y de cuerpo muy fuerte. Ahí no ha habido ni mala intención ni maltrato de ninguna manera. Imprudencia se puede calificar esto. Adelanto hoy día conversábamos con el abogado, el doctor Chinchay, que es abogado de 3 de las familias, ¿no? que han perdido a sus hijos. Entonces decía, ¿por qué ha salido el ministro a mostrar este video y adelantando, cuando este video debió ser parte de la investigación y siente que no se está tomando tan en serio esta investigación, como que la reserva que debería tener se habría violado? Yo pienso que lo que ha hecho el ministro ha sido lo correcto. En el sentido de que no podía dejarse seguir las especulaciones, que estaba un mayor con 8 soldados y daba la impresión de que el mayor había ido a sancionar a esos soldados y se los había llevado de forma irregular. Acá lo que ha aclarado, y creo que eso ha aclarado mucho las cosas, es de que estaban en una carrera que hacen de cross country, que le llamamos nosotros, que hacen normalmente todas las unidades del ejército, 1 o 2 veces por semana salen a correr, salen cantando, termina en este caso en un mar, en otros casos terminará en un río, un lago, etcétera. Claro, porque además, digamos, para un ciudadano común y corriente como yo, el hecho de que a las 7 de la mañana, con el frío que está haciendo, te pongas ahí alrededor del mar, suena pues extraño, ¿no? Para nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y salimos a correr a las 6. Entonces, a las 7 ya es tarde. Ya es tarde para nosotros. Ya, sí, pero qué frío meterse al mar. Sí, pero como ha dicho el almirante, pues, por ejemplo, cuando tú haces el curso de paracaidismo, porque además yo los veo estar riéndose cuando a las 7 de la mañana yo estaría congelada y llorando. Pero tú lo ves ahí, están jugando. Entonces lo que pasa es que están con son calor. Son jóvenes en ese y momento. con calor, han venido corriendo varios kilómetros y se refrescan con eso y para seguir el camino de regreso, que es igual, ¿no? O sea, eso es parte de una rutina, no tiene nada de extraño. El problema es que la imprudencia ha sido meterse a una zona complicada. Al agua a esa hora, hubieran dicho que ese entrenamiento sí hubiera habido, porque había el entrenamiento se tomó previsiones. Claro, es otra cosa programada. Ahí se sabe que van a entrar al agua. Acá no, acá ha sido un improntus. Porque si no, y por eso cuando decían entrenamiento, pues para entrar con botas y con uniforme al mar, tienes que ser un hombre súper entrenado. En todo caso, sí podemos decir que hubo negligencia, sobre todo por ese mar. Ciertas imprudencias. Yo diría imprudencia, ¿no? Y bueno, la investigación llevará a determinar si fue negligencia. Porque el mayor se mete a sacar a un soldado. Y después es arrastrado pero puede por el ser mar. también que yo, si estoy madre de familia, decirle, ¿por qué el mayor me los tuvo que llevar ahí? ¿Por qué el mayor no estaba al tanto del oleaje peligroso de esa playa? ¿Por qué tuvo que parar y decirle, chicos, pónganse a jugar ahí? ¿No? Pero hay una responsabilidad también del mayor, porque al final tú le encargas la vida de tus hijos a la institución. Padre responsable, pero no con el criterio de que
que no era un entrenamiento autorizado ni nada de eso, porque en realidad se ha mencionado eso, y eso no es un entrenamiento. No claro, es, en un entrenamiento uno tiene que tomar en cuenta lo que ustedes me están diciendo, claro, un montón de detalles. Este simplemente es una carrera, un cross country que le llamamos nosotros, y normal que se hace en todas las unidades del ejército y creo de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, si se lleva por ese lado que ha sido un entrenamiento para natación, para nadador de combate, botas y todo, no, sí es cierto. Eso sí era, y había que desmentirlo de inmediato, o sea, por ese lado. Y eso es cierto, fíjate que en el entrenamiento para paracaidismo, por ejemplo, el que yo recuerde, nuestros jefes eran técnicos, suboficiales, a los oficiales. Y tú ahí eres un soldado más. Pero el otro que tiene más experiencia que tú, un suboficial, es tu jefe, pero durante el curso. En el caso del chico del arnés, ahí sí se tiene que investigar. Ahí ha habido cierta negligencia de no comprobar el arnés, si está bien amarrado, si está bien sujeto y que pueda sufrir alguna rotura. Eso sí se verifica antes del salto. Entonces ahí ha habido de todas maneras una... Que también se investigará y tendrá que darse sanciones. Sí, los ser. Oficiales, o sea, sí se encuentran responsables y sí hay sanciones, ¿no es cierto? Sí, no es que haya un más clima rápido, de impunidad y más en las rápido instituciones. de lo que tú te imaginas en la vía civil. Si esto lo hace Inspectoría, rápidamente, me supongo en una semana debe estar Exitosa. Otro tema, 2 muertos la última semana nuevamente en la zona del BRAE, ¿no? En este caso han sido de la Policía Nacional, pero el punto es tantísimos años, ¿cuántos años llevamos ya peleando en 10. el BRAE? Con presupuestos que tampoco son poca cosa, ¿no es cierto? Y no se logran resultados. Y tampoco es que estemos hablando pues de una fuerza integrada por 5.000 o 10.000 hombres que estén todavía con estos remanentes de que la verdad que la mayoría son narcoterroristas, ¿no es cierto? ¿Qué hace tan difícil? Bueno, justo mencionado hace cuánto tiempo estamos ahí. 10 La años. segunda lucha en el BRAE empezó en el año 2007, marzo del 2007. Me tocó hacerlo a mí, yo estaba de jefe de comando Ya, conjunto. pero antes de eso también ya estábamos ahí Antes de con eso varias estuvimos bases y todo el periodo de Toledo, no hubo ninguna acción porque Toledo cortó el presupuesto realmente. Ahí las bases se retiraron y hubo un periodo de un compás de espera donde el Sendero empezó a crecer en la zona. A partir de ahí se estableció una estrategia y esa estrategia ha sido consistente en el tiempo y está dando buenos resultados. Ya, pero, en ese momento se dijo... ¿Cómo entendemos, como dice el definamos buenos resultados? No, le explico. El territorio que estamos hablando de inicio eran 175.000 kilómetros cuadrados, casi la superficie de Ecuador, ¿no? No teníamos personal, no había equipamiento, no había inteligencia, la inteligencia estaba destrozada. Todo eso había que volverlo a hacer. Y eso tomaba un tiempo. En esa fecha se habló de más o menos este tiempo, ¿no? Más o menos 10 años para acabar. Y estamos llegando a ese fin. Durante ese periodo han habido cambio de gobierno, cambio de ministro, la estrategia se ha mantenido. Que la estrategia era ocupar el territorio y ocuparlo militarmente, porque no estaba ocupado por el Estado. Por eso hay como 10.000 soldados distribuidos en todo ese territorio, que ahora es de 75.000 kilómetros cuadrados. Se han recuperado, se ha reducido. Se ha reducido. Y esos están, ¿para qué? Para dar seguridad a la zona, seguridad a los pobladores, para que hagan su vida normal. Pero el Estado tiene que poner la infraestructura para poder sacar los productos que producen, no la coca. Pero no hay el control, digamos, pero sigue muriendo gente. O sea, y estamos hablando claro, desde el en momento, este caso que hemos visto, no es terrorismo, sino... ese es narcotráfico. O sea, hay dos cosas en el BRAE, terrorismo y narcotráfico. Esta acción es de narcotraficantes. Bueno, que están además mezclados, ¿no es cierto? Le pagan por seguridad posiblemente a Sendero, pero son cosas separadas. Y eso lo tenemos claramente establecido. Esta acción de emboscada a los policías ha sido una acción de narcotráfico. ¿Por qué motivo? Tendrán que investigarlo, ¿no? Pero es un tema, no es de terrorismo. El terrorismo se va a acabar, yo calculo, en un par de años, no más. Sí, si se mantiene lo que se está haciendo, en poco tiempo se va a terminar con el terrorismo. Usted, general... Yo también pienso, creo que el optimismo, porque de verdad que a nosotros sí nos cuesta ha disminuido bastante el accionar típicamente terrorista, no es ahí prácticamente es el narcoterrorismo lo que impera. Acá ha habido un descuido también de la policía, porque son policías de patrullaje de carretera que no intervienen en las acciones contrasubversivas o contra la subversión. Entonces, cada vez que hay un golpe de esta naturaleza que se le ha dado al narcotráfico en el BRAE, con decomiso de no sé cuántas cantidades importantes de droga, y después la captura de toda una banda, es decir, la policía debe estar más alerta,
Es decir, poner todas sus antenas, porque se pueden producir estas cosas y se han visto que se producen estas revanchas. No, claro, la última que yo recordaba era de 9 personas cuando pasó el tema de las elecciones. ¿Me entiendes? Claro, que van también en el carro a llevar las urnas. Eso sí fue terrorismo. Entonces, eso sí fue terrorismo. Claro, entonces acá es típicamente narcotraficantes y evidentemente estos casos se van a seguir dando, desgraciadamente. Sí, pero ¿por qué no, ¿no? termino de compartir digamos, o sea, en la época de Humala vimos el caso de lo que pasó ya, no necesariamente en el Brain, un poco más al sur, ¿no es cierto? Incluso que del helicóptero donde estaba esta capitana, que no se lo terminan Brain. Derribando. No era el Brain, por eso, era al sur, ¿no es cierto? Pero digamos, simplemente se muda. Entonces yo podría decir, esos 100.000 que ustedes aseguran se ha recuperado, simplemente se ha ido un poco más al sur. Se han movilizado, se han movido, seguimos teniendo bajas. Y en esa época, hasta para recuperar el cuerpo del soldado Vilca, tuvieron que entrar el padre solo, casi con la autorización de los narcoterroristas o de Sendero Luminoso, porque las Fuerzas Armadas no podían entrar, porque podían encontrar minas. Yo sé que eso ha pasado ya hace 5 años, 4 años, no estoy segura, pero ¿de qué triunfo, de qué avances estamos hablando entonces? Eso fue una mala operación, con responsabilidad que no se ha hecho pública, pero hay responsabilidades ahí en ese tema de esa operación. Se adelantaron en la operación sin tener por qué adelantarse, la policía se adelantó. Así es. Y con eso quebró todo lo que se estaba haciendo. Y ya se desencadenó lo que todos hemos visto. ¿No? Detectaron por algún medio de escucha el teléfono de alguien y montaron su operación particular. Eso no se puede dar en un teatro de guerra, porque es un teatro de guerra ese, ¿no? Hay un solo comando y él es el que debe actuar. Eso fue lo que generó todo esto. El tema de por qué no se acaba con Ebra es que los terroristas no son uniformados que están en un cuartel. Son civiles como nosotros que están mimetizados en la población. Y la población es afín a ellos, los protegen por temor o porque están identificados con ellos. Sus familiares están en la zona. Pero eso tendría que ser parte de la estrategia. Eso es parte de lo que se ha hecho. Tendría que ser parte de la estrategia, ganarte también a todas las poblaciones, localidades para que te puedan ayudar. Ahí está en el sentido de por qué tantos militares en el Brain, porque he escuchado críticas, ¿por qué tanto? Es por eso, porque están dándole seguridad a la zona y tratando de penetrar. Pero en la zona dura de ellos, el núcleo duro, ahí no entra nadie. Porque son identificados e eliminados. Y eso toma años para poder penetrarlo. Los vuelos continúan. Las avionetas, porque hace 2, 3 años, o sea, no me acuerdo ya cuánto, informábamos, ya salió la ley, el Congreso aprobó, pero las avionetas siguen volando y todavía no hay estos radares. El tema de la interdicción, porque se sacó una interdicción sigue siendo terrestre, una zona casi liberada. Aérea, fluvial, lacustre, etcétera, debe haberse todo este tipo de interdicciones. Y la interdicción ha tenido efectos, y lo hemos visto en la época de Fujimori, que cuando había la interdicción aérea se derribaron más de 122. Se ha sacado la ley. Pero no se ha hecho. Pero también no se ha habido, y esto hay que decirlo, también ha habido cuestionamiento de parte de Estados Unidos. Y nos ha puesto observaciones. Inclusive, Estados Unidos no está muy de acuerdo en continuamos con la interdicción. Es una decisión política para mí continuar o no continuar. Es que, claro, Estados Unidos ha puesto el veto, y eso qué significa, que no tenemos, los aviones que vuelan en la zona tienen material americano. No se puede usar. Ese es el problema. No entiendo esa parte. A ver, entonces aquí ya Estados Unidos ha dicho, yo no autorizo que nada que yo produzca sea empleado en interdicción aérea. Es el problema de ellos. No, ya lo sé, pero ¿por qué lo aceptamos? Porque las herramientas que tenemos provienen de allá. Porque los radares y todo los aviones. Te pongo un ejemplo más claro. Sí, para que nos entienda el ciudadano. Hicimos el convenio, por ejemplo, para cofabricar el avión KT-1P. Ya, ¿qué hace qué cosa ese avión? Ese avión de instrucción. Coreano, que acá fabricamos cerca de con equipamiento americano. Y tiene mucho equipamiento americano. Es decir, dentro de este problema que hubo del BRA, ellos también quisieron impedir la producción de los aviones KT-1P. Es decir, le dijo a Corea, no pongas este repuesto, este aparato acá, que es nuestro, que te lo hemos dado a ti y tú no lo puedes dar acá así nomás, mientras Perú no cumpla tal cosa. Y esas son las presiones que generalmente ejerce los Estados Unidos, que es un país que produce armas y produce todas estas cosas, y pone el veto en el... Tú puedes seguir usándolo, pero después, por ejemplo... estar por encima incluso de nuestras propias normas y de nuestras propias leyes. Desgraciadamente es así. De las capacidades que tenemos, o sea, son americanas y no las podemos usar porque no nos dan los repuestos, entonces no podemos volar. No dan los repuestos y se acabó. Y terminado el incidente. Por eso no hay que comprarle nada a Estados Unidos de tema bélico.
ser lo más Claro. independiente posible. Tenemos que ganarnos esa independencia. Sí. ¿Y ahí por qué no ha sido posible en todos estos 2-3 años cambiar en algo eso? Por eso que se quiso tener unos aviones diferentes, pero desgraciadamente siempre hay componentes norteamericanos en muchos equipamientos, ¿no? Pero qué mala la noticia. interdicción aérea dio unos resultados tremendos. Por eso, claro, hasta que pasó el incidente de que pasó esta familia que terminó muriendo. Se bajaron Por 122 eso, aviones. pero entonces si el negocio continúa boyante, las posibilidades de éxito son menores. Yo creo que Son menores, más costosas y más dificultosas yo para creo nosotros. que eso debe tratarse a alto nivel político con los Estados Unidos, porque a veces ahí hay una alta institucionalidad en los Estados Unidos. Pero si se trata esto a un alto nivel, yo creo que se puede conseguir mucho. Y creo que a veces nos hemos despreocupado de esto, ¿no? Y las organizaciones acá de derechos humanos y todo lo que surge, también nos impide muchas veces estas cosas. La interdicción terrestre la hacemos. Fluvial y lacustre. Fluvial y lacustre también. Y marítima. Y marítimo. Claro, la interdicción aérea no la podemos droga hacer. igual sigue saliendo y que es importante porque los aviones salían de Pisco y de ahí, pero además en esa época los radares americanos también nos servían, Por supuesto. nos brindaban información y se puso un radar en Pucallpa, que antiguo, pero que nos ayudaba bastante en ese tema de interdicción. Yo creo que esto a nivel político, de alto Entonces deberíamos nivel empezar de a la hacer, política, digamos, una mayor presión para que eso se pueda retomar. Sí, y que por definitivamente. encima de esas presiones Sí, porque pensar más en el país. este proyecto de ley la ley que sacamos con Tubino también, para tratar de sacar una ley que nuevamente retome el tema de la interdicción, pero siempre nos encontramos con estos problemas. El narcotráfico ha alcanzado al punto de corromper también a las Fuerzas Armadas. El narcotráfico corrompe todo lo que toca. Hay que tener muchos sistemas de control Claro, para porque se evitar han la dado casos corrupción. hasta de oficiales, ¿no es De cierto? todo Que caso, se encontró en todos los pasándoles niveles. datos respecto a algunos operativos. De abogados que los defienden, ¿no? De ingenieros que les producen la droga, que les enseñan los químicos, que les enseñan cómo producir, corrompen todo, ¿no? Sí, y también corrompen a la fuerza del orden en todas partes. Lo que tenemos que hacer es tener una reacción ante eso. Y se tienen sistemas de control, de contrainteligencia que tratan de bloquear estas cosas. Pero el riesgo existe. La rotación, por ejemplo, de oficiales es importante. Claro que es costosa, pero es importante el rotar rápidamente 3, 4, 5 meses Claro, al oficial. e incluso para ellos que se pueden haber establecido si no, algún se comienzan contacto. todos los contactos, se inician. Claro. Para el narcotráfico el dinero no es el límite, tienen Sí, el pues. dinero suficiente para hacer lo que quieran. Sí, no, y también lo vemos en los puertos, ¿no? Sí. En los puertos del Perú, ese es otro tema aparte respecto dentro de esta lucha. Bien, ambos, muchísimas gracias por haber estado gracias, con Rosana. nosotros, en verdad. Sí, nos quedamos realmente preocupados y es cierto, un tema pendiente es el Braen y sobre todo el tema de la interdicción. Pero para que tengas una idea, la carretera Aquino a San Francisco ya se va demorando 10 años y no podemos hacer 90 kilómetros. Sí. Increíble. pues. Y hay que recuperarlo. un punto, Roxana, que no tiene que ver con la entrevista, pero que es importante. El gobierno ha rechazado la ley de pensiones que había sacado el Congreso. Los argumentos que pone son deleznables, totalmente mal hechos. El MEF lo ha preparado, ¿no? Ya. Pésimamente hecho, con mala intención o con ignorancia. La carrera militar es única, no tiene comparación con ninguna otra carrera. Nos comparan ahí con otros sistemas pensionarios. No pueden compararnos con otros sistemas pensionarios. Nosotros no tenemos... Había un compromiso, ¿no? Había un compromiso. No, pero solamente nivelar pensiones. Esto es a nivel ministerial. El presidente ha dicho que lo va a hacer, no sé cómo, pero él ha dicho que lo va a hacer. No es así que lo va a incrementar hacer. remuneraciones, simplemente es nivelar nivelar, las es pensiones. arreglar la estructura jerárquica que la destrozó Humala. Eso es todo. Así es. Ya. No es incremento de sueldo, no hemos pedido incremento de sueldo. Que a partir de diciembre del 2012 salían los oficiales en retiro con un mayor sueldo que los que estaban antes del 2012. Y eso Claro, nosotros tenemos una situación particular laboral, no tenemos días libres, no tenemos vacaciones aseguradas, no tenemos residencia asegurada, nos mandan donde desea, no tenemos horario de trabajo. O sea, somos especiales, por eso tenemos que tener un Y sistema en todo especial. el mundo es así. Sí. En todo el Así mundo. es. Se parecen haces un poco al periodismo. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos damos una brevísima pausa y al regresar, además de tener y escuchar a Judy Rodríguez las respuestas que nos han hecho llegar al Twitter y al Facebook también, estarán con nosotros. A ver, Urpi Torrado, gerente de Datum, para evaluar juntos esta última encuesta de Pulso Perú. Ya regresamos. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa.
cuando son ya que 10:33 damos pase a Judith Rodríguez, quien nos va a leer las respuestas a la pregunta del día. ¿Debería asistir al Congreso el ministro de Defensa para explicar la muerte de 4 soldados en la playa de Marbella? Judith, ¿qué nos han respondido? ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días. Bueno, Edgar Guzmán dice no, y no es porque se quiere minimizar este hecho lamentable, pero el Congreso no puede estar llamando a los ministros por cada error de sus subalternos. Por otro lado, César Augusto nos dice, ya empiezan, dicen los fujimoristas, buscan responsabilidad política y sigue la venganza. Por otro lado, Tito Llanos nos dice, se tiene que ir al Congreso, sino también de los anteriores casos. ¿Qué pasó con el cadete en la Escuela Militar de Chorrillos? Su muerte y otros casos debería ser interpelado y censurado, nos menciona Tito. Eduardo Domínguez dice, creo que no. ¿Qué participación podría tener el ministro si un grupo de personas se toma un selfie? Se pregunta. Ana Anco nos dice, lógico, la causa y el motivo, que se aclarará el caso por la muerte de estos jóvenes. Vamos a conocer rápidamente las opiniones en el Twitter ante la pregunta si el ministro de Defensa, Jorge Nieto, debería ir al Congreso. Miguel Mendoza dice, de hecho, porque no puede lavarse las manos como Pilatos, nos dice. ¿Qué opina Ruth? Que vaya, dice, todos los días hay muertos, son seres humanos. Patrick nos dice, si Fujimori está preso por ser líder máximo de las Fuerzas Armadas, PPK y Nieto deberían ir presos por autoría inmediata, señala Patrick. Gladys dice, por supuesto que sí debería ir al Congreso, tiene responsabilidad política y esperemos que pronto les den sus beneficios a las familias que están pasando un penoso momento. Adelante, Rosana. Bien, muchísimas gracias, Ayudi. Esas han sido las respuestas que ustedes nos hacen llegar, por supuesto, a través del Twitter, con @exitosasp y también a través de Facebook. Y bien, ya está con nosotros para conversar precisamente sobre la última encuesta de Pulso Perú, Urpi Torrado. Ella es pues la jefa máxima, la manda más, la figura más conocida dentro de Datum. ¿Y por qué? Porque aquí hay cifras que realmente nos llaman a reflexión. A diferencia incluso de las encuestas que se han estado mostrando en las últimas semanas, en este caso puntual se ha hecho una evaluación respecto a la aprobación del presidente de la República, que no tiene que ver solamente con la sola pregunta de aprueba o desaprueba, ¿verdad, Urpi? Sino que también se ha tratado de evaluar en algunos campos puntuales. ¿Qué opina la población? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días. Precisamente no hemos querido quedarnos solamente en la popularidad, porque la popularidad es un primer diagnóstico, es una sensación general de apruebas o desapruebas la gestión del presidente, sino quisimos descomponerla en los campos más importantes de acuerdo a los problemas del país. Por lo tanto, evaluamos el desempeño del gobierno en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, reconstrucción del norte, la economía y manejo general del país. Así es. ¿Liderazgo podría ser el manejo general del país o no? Liderazgo, así es, sí. Porque en algún momento, y cuando hemos preguntado si es que sienten que el presidente está liderando la lucha contra la corrupción o la lucha contra la inseguridad ciudadana, la respuesta de la población es que sienten que no hay liderazgo en ese sentido, y no solamente liderazgo, sino no en este mes, pero en otras evaluaciones que hemos hecho, la percepción de este gobierno es de un gobierno débil. Así es. Por lo tanto, digamos, la frase que engloba pues es lo que la percepción de cómo se está manejando el país. Y en ese punto, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados en cada uno de estos campos? ¿Hay avance, no hay avance? Las cifras, de alguna manera, pues acompañan o no la gestión. En general, lo que hemos visto es desaprobación en todos los campos. Hay campos como la economía, por ejemplo, que está un poco mejor evaluado. Hay expectativas respecto a lo que pueda pasar en manejo económico, es decir, se le sigue dando al presidente cierta confianza en el tema. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, que es el principal problema del país, es donde el presidente o el gobierno está peor evaluado. 31% está de acuerdo versus 65% que está en desacuerdo cómo se está manejando. Ahora, bueno, obviamente ese es un problema grandísimo, el tema de la seguridad ciudadana, que no se va a poder resolver en un año de gestión. Pero sin embargo, digamos, uno ve en los noticieros que permanentemente están presentando, se capturó la banda de tal, el mega operativo de aquí y de allá, pero en la calle la gente no lo está percibiendo, tanto que la desaprobación es mayor. Así es, la población no está percibiendo los resultados, incluso no este mes, sino hace 2 meses. Sí, en comparación. Medimos en comparación cómo se siente la gente en las calles. Ha aumentado la sensación de inseguridad, y no solo eso, sino también cuando hemos preguntado si alguna persona del entorno cercano, familia,
ha sido víctima de algún siniestro, asalto o acto delincuencial, hay una mayoría de la población que tiene a alguna persona cercana. Entonces eso no es solamente las noticias, sino es lo que estoy viendo en mi entorno. No, y más cuando somos además, digamos, sabemos que ha habido casos hasta los de que por un celular han asesinado 2 jóvenes, por ejemplo, ¿no? No deja eso simplemente de impactarnos. Es fuertísimo, la sensación es dónde están las soluciones. El tema de la lucha contra la corrupción. Entonces aquí estoy viendo la desaprobación. En enero era de 55%, ¿sí? Y este mes estamos en 64%. O sea, hay una diferencia de 9 puntos en la desaprobación. Sí, entonces hay casos que están diciendo que no hay que no hay un compromiso, en todo caso, en esta lucha contra la corrupción, o están percibiendo que puede ser un gobierno que también podría estar siendo contaminado por... No, la percepción es que no hay resultados, y aunque la población, y aquí hay que tenerlo claro, aunque la población entienda que las acciones que se hagan probablemente den frutos a largo plazo, y hay que... la delincuencia no se combate de un día para otro, aún así la presión es tan fuerte y la exigencia es que quieren ver resultados. Por lo tanto, a falta de resultados, la evaluación entre una medición y otra es más negativa. Y esta la medición puede anterior ser fue de enero. También, digamos, no vemos una fiscalía o un poder judicial como la que soñamos, por supuesto, ¿no? ¿Esa podría estar siendo trasladada a la figura del presidente, o es ya de manera como tú, como ejecutivo, qué estás haciendo en esta lucha? Bueno, el Poder Judicial es digamos, como institución, es el peor evaluado a nivel país. No lo hemos hecho en esta medición, pero cuando hemos evaluado todas las instituciones del país, el Poder Judicial ocupa los últimos lugares, pero no es solamente el tema del Poder Judicial como tal, que de alguna manera podría afectar, sino que la percepción de la policía es muy mala, no solamente en temas de lucha contra la delincuencia, sino también en temas de corrupción, en temas de manejo en general de la policía. La evaluación es muy baja, al punto que en algún momento, cuando hemos evaluado la presencia, por ejemplo, de los militares, o que los militares participen en la lucha contra la seguridad ciudadana, la población tiene un alto porcentaje de aprobación. Alto. Incluso cuando participaron en el tema de la seguridad en el Callao, cuando el ministro anuncia que eso se iba a terminar, había rechazo a esa medida, porque la población siente que no hay resultados con la policía y está esperando acciones concretas, y traslada esas expectativas hacia otras instituciones como las Fuerzas Armadas. Claro. Cuando ya, entrando al tema del liderazgo, o lo que puede ser la dirección del manejo del país, ¿no es cierto? Si uno mira las cifras en aprobación, dice 37 en enero, 38 en junio. Bueno, ese punto puede estar dentro del margen de error, pero podría decir que se mantiene la aprobación. El punto está en la desaprobación, ¿no es cierto? Donde sí pasa de 50 a 54. Así es. Hay una... Aún así todavía no es tan grande el incremento, es un ligero incremento en la desaprobación de cómo se está manejando el país. Que lo que nosotros hemos hecho, además de medir en todos estos factores, lo que hemos es tratado de sacar un promedio, y es un promedio para ver al final cómo está la labor del presidente. En términos generales, la desaprobación es 56 versus 37 de la aprobación. Hay una brecha muy grande entre... Es la que ha crecido. Es la que ha crecido, la aprobación... Ahí como que está ahí. Crece un punto, pero si comparamos la aprobación con la popularidad, la brecha que hay ahora es más grande que la que había en enero. Claro. Y luego, bueno, hay la pregunta de los avances en la reconstrucción del norte, que igual, algunos nos podría parecer pronto y todo, pero en este caso, 40% de aprobación tampoco no es poca cosa, ¿no? O sea, digamos, está bien. Sí, pero es interesante esa pregunta, porque cuando nosotros ya vemos los resultados por regiones del país, vemos que, por ejemplo, en el norte, 40 ya no es 40, es 25. Es decir, ¿sí? En el mismísimo norte, donde están viviéndola. Donde están viviéndola, ahí la desaprobación es mucho más alta. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que en otras plazas que estamos más lejos, como es Lima, o como puede ser el centro del país o el oriente, que la información que tenemos es la que nos llega a través de las noticias, donde se ve que hay una persona nombrada para la reconstrucción del norte. Que ha tenido además una buena acogida. Y que se ha presentado un plan de trabajo ante el Congreso. Entonces, bueno, visto desde afuera, la aprobación es alta, pero cuando ya le preguntamos a las personas que son, digamos, los damnificados, los que están directamente relacionados con el tema,
la aprobación es muy baja, solamente 25%. Ahora, por zonas del país, ¿dónde el presidente está pues mejor evaluado, más aprobado, con menos descontento? ¿Centro, sur, oriente? Norte, digamos, por regiones del país sí, bueno, en el oriente, en el centro del país es donde la popularidad es más alta y donde vemos la caída más pronunciada es en Lima. Así. Es decir, a diferencia de el promedio nacional, que si lo vemos... De 52 a 45, ¿no? Así es, si vemos el resultado a nivel general respecto a la medición anterior, va de 43 a 45, pero si vemos solamente Lima, hay una caída en la popularidad de 52 a 45. O sea, en Lima sí hay una caída de 7 puntos, que es una caída muy importante y... es de especial cuidado porque Lima es la plaza más importante para el presidente, es la plaza que siempre votó por él, bueno, es la plaza que siempre lo ha apoyado, es 1/3 del país y es donde hay la caída más fuerte. Es decir, y la desaprobación más alta, de 38 a 50. Así es, ha subido, son 12 puntos. 12 puntos de desaprobación en el caso puntual de Lima. Sí, pues no, debería estar tomando en cuenta todas estas cifras. Es cierto que él no tiene por qué gobernar sobre la base de las encuestas, como lo dicen muchos de los gobernantes cuando las no pero debería de... No se trata de gobernar en base a encuestas, se trata que uno no puede tampoco gobernar de espaldas al sentir de la población. Es decir, si bien no se van a tomar decisiones o no vamos, digamos, no todo puede estar centrado en las encuestas, tampoco se puede ignorar las expectativas de la gente. Todos los gobiernos, es decir, en Estados Unidos la popularidad se mide no una vez al mes como medimos nosotros, se mide todos los días. Es que estresante. Bueno, yo sé lo que es eso cuando te dicen el rating minuto a minuto. Por ejemplo, ¿no? No, claro. Ahora, por ejemplo, en regiones, ¿no? Nos dicen que, bueno, veo aquí las cifras, ¿no? Donde está de mayor grado de aprobación es en el centro, en la región centro, pero claro, en lo que es Lima, es cierto, es una de las más bajas, ¿no? Ya en niveles socioeconómicos, en nivel socioeconómico, donde tiene mayor aprobación es en el AB. Siempre ha sido el AB, el segmento que más expectativa ha puesto sobre el presidente, pero además yo quiero regresarle a las regiones, el sur, que es la, digamos, ya hemos hablado de Lima, que el sur es el que lo apoyó además un montón en el tema de las elecciones. Así ¿Cómo va? Así es, en el sur... Este es el primer mes en que se cruza y la desaprobación es más alta que la aprobación. Es decir, hasta el mes pasado la popularidad era mayor. También 12 puntos. Así es, así es. Por lo tanto, sí tendría que mirarse qué es lo que está pasando, porque las plazas que más lo han apoyado y que más expectativas tienen sobre esta gestión son las plazas más críticas en esta última encuesta. Ya, bueno, ahí está Cusco. Así es. Ahí está lo de Chincheros también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver si eso ha tenido algo que ver con ese efecto. Y bueno, entonces en el caso de los sectores socioeconómicos decíamos que en el AB es donde tiene una mayor aprobación, pero en los sectores de E también es bastante, digamos, a 37 en aprobación. Ha bajado, se mantiene, lo vemos, pero en todo caso en la desaprobación mayor también está dándose en el sector de E, ¿no? En el E. Sí, las zonas que tienen más expectativas de resultados y de obras que estén dirigidas justamente a la lucha contra la pobreza o a la recuperación económica, que es quienes lo sienten en su día a día, en el bolsillo, en la mesa, cuando tomas desayuno, sientes es el mejor termómetro de qué es lo que está pasando. Así es. ¿Me permites, por favor, unos segundos que tenemos información en este momento con Fiorella Cruz desde Independencia, donde está pues justamente dándose el velorio de uno de los soldados fallecidos en la playa de Marbella? Fiorella, adelante, te escuchamos. Gracias, buenos días. Información en vivo. Nosotros seguimos en el distrito de Independencia, exactamente en la tercera zona de la urbanización Tahuantinsuyo, en el lugar donde se están velando los restos del cabo Gabriel Gálvez Pareja, uno de los 4 militares que falleció el día de ayer en la playa Marbella del distrito de Magdalena del Mar. A esta hora me acompaña una de las vecinas de este joven militar. Señora, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida a Radio Exitosa. Tengo entendido que el joven Gabriel Gálvez Pareja era conocido en la zona porque también le gustaba mucho jugar su pelota. Así es. Él era un buen deportista, ha jugado por el Club Atlético San Antonio de la primera zona, ha jugado en la segunda división, era un
delantero derecho, goleador, jugaba muy bien, era una buena persona, un buen compañero en lo que se respecta al partido de fútbol, y fuera de las canchas también era un buen amigo de todos los compañeros del Club Atlético San Antonio. Ustedes como vecinos del Distrito de Independencia, exactamente de esta zona de Tahuantinsuyo, exigen también que se haga una exhaustiva investigación por la muerte de estos 4 jóvenes militares. Así es, no solamente por mi vecino Gabriel, sino también por los 4 fallecidos. Pedimos al presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, por favor, caiga quien caiga, como usted mismo lo dice, con sus propias palabras. Ahora nosotros, los vecinos de Tahuantinsuyo, le exigimos que caiga quien caiga, por favor, al Poder Judicial, emita de una vez al Congreso, a todos los entes, para que se haga justicia. No se atapen entre ustedes, por favor, señor presidente de la República. Muy bien, señora, muy gentil, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Esto es lo que viene sucediendo entonces en la urbanización Tahuantinsuyo, en el Distrito de Independencia. Informó Fiorella Cruz, Exitosa Noticias. Muchísimas gracias a Fiorella Cruz por este despacho. Nosotros seguimos comentando con Urpi Torrado los resultados de la última encuesta de Pulso Perú. Comparto con ustedes algunos datos. Respecto al aeropuerto de Chinchero, 81% cree que hubo corrupción en la adenda de Chinchero. Bueno, esto explica también estos temas de la desaprobación en la lucha contra la corrupción. 54% cree que Vizcarra debería renunciar a la vicepresidencia de la República. 64% considera que el proyecto del aeropuerto debe continuar. Entonces, lo que sí está claro es que más de la mitad del país, 64%, cree que debe continuar, pero 81% cree que hubo corrupción en el momento en que se elaboró esa adenda, y 42% afirma que adenda era beneficiosa. Bueno, ahí sí hay las dos partes, ¿no? Digamos, pero 81% cree que sí, pero otros que la adenda era beneficiosa. ¿Qué contradicción? Urpi. En realidad habría que leer las dos partes de la pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje cree que era beneficiosa y qué porcentaje cree que era claro, perjudicial cree que es 41%. En realidad lo que hay es opiniones divididas. Finalmente lo que hay es desinformación. La gente no, es que la adenda es complicadísima. Nosotros también hemos tenido que empaparnos un poco, pero es bien compleja. Pero lo que sí perciben es que de repente ha habido un interés muy especial en poder sacarla hacia adelante, ¿no? Claro, de manera opiniones divididas, pero al final la percepción es corrupción, se tiene que investigar, pero sí necesitamos que la obra vaya. Ese es el mensaje que hay un poco detrás del resultado. Ya. ¿Qué ministerio se debería cambiar? Porque para empezar, 61% pide cambios ministeriales, ¿no? De estos 61, bueno, ¿por qué? Porque dice cambiar a todos, 27% más 34% de cambiar a algunos. Es que se opta por esta síntesis de 61, pide cambios ministeriales. ¿A qué ministro se debe cambiar? Primer lugar en la lista, ¡ay Dios! Al ministro del Interior, Carlos Basso, y lejos del 38%. Del resto. Y el segundo es 26, ahí también hay 12 puntitos de diferencia, ¿no? El segundo lugar está con 12 puntos menos, que es Patricia García de Salud, Alfredo Torne de Economía, vamos a honrarlo a los 5 primeros, pues para tampoco no agotarnos, Marilú Martens de Educación y José Hernández de Agricultura con 14%, porque los otros sí están en 13, 12, digamos que es una cifra ya menor. Efectivamente, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Así es, el tema de seguridad ciudadana sigue siendo un tema álgido en el país. Ya vimos, por un lado, la evaluación y luego cuando se pregunta por los ministros. Por el ministro, el primerito. El tema sale el primero y con una distancia bastante grande. Nosotros esta pregunta la hacemos para todos los gobiernos, la venimos haciendo hace muchos años, y lo normal es que sale muy pegado todos, o de repente con porcentajes muy pequeños, muy dividido entre las diferentes carteras. Pero en este caso lo que estamos viendo sí es una diferencia importante con el segundo lugar. No, el tema de seguridad ciudadana pues es obvio que sigue siendo la principal preocupación para la ciudadanía. Han hecho también un estudio de la aprobación de otras autoridades y políticos en general, ¿no? Así es. Entonces, mira, voy leyendo. En el caso de Luz Salgado, ¿no? En mayo tiene una aprobación de 22 y sube a junio a 24, pero nuevamente aquí el punto es la desaprobación. Claro, porque en realidad entre ese 22 y ese 24 está dentro del margen de error, ¿no? No podemos hablar de un cambio, pero igualito. Sí entre el 49 y el 58 de la desaprobación sí hay un crecimiento importante en esta evaluación negativa que hace la población respecto a la gestión de la presidenta del Congreso. Claro, ahí hay 9 puntitos que significa que ya la están mirando, digamos, con un poco más de desconfianza, ¿no? Sí, así es. Ministro del Interior, bueno, de 41 a 48 vamos a hablar también de las desaprobaciones, porque las aprobaciones como que se mantienen, ¿no? Fernando Zavala de 34 a 42, la desaprobación.
y en el caso de Torne, de 39 a 41, siempre son las carteras de economía un poco como que no es que las monitoreamos permanentemente, ¿no? Sí, además... Tendría que haber una crisis muy fuerte, digamos, una devaluación, algo así. Sí, en general los ministros digamos, el ministro de Economía se mantiene por la expectativa que hay y más bien, digamos... Claro, pero el primer ministro siempre, de todas maneras, es un cargo que hay que evaluar, ¿no es así? Sí, lo medimos todos los meses, al igual que medimos al presidente, ¿no? Es importantísimo y lo que hacemos es, vamos midiendo un grupo de ministros cada mes. Keiko Fujimori. ¿Qué hay con Keiko Fujimori? En realidad hay un ligero crecimiento, pero también podríamos hablar que está dentro del margen de error, pero en general, si vemos ya la curva y Keiko Fujimori como líder de la oposición la medimos todos los meses, acá lo interesante es que se mantiene, pero ella había estado creciendo, o sea, de punto en punto, y había estado bajando la popularidad y ha tenido una recuperación, ha regresado a esa base 40 que ella mantuvo, es decir, porque por varios meses ha estado debajo de ese 40. Y otra personalidad que hemos medido es Kenji Fujimori, que ha crecido 4 puntos, que ahí sí es una persona que hemos recién empezado a medir y que nos ha sorprendido este incremento. Pero 4 puntos es así, digamos, a simple vista a mí me parecía que no es considerable para la, digamos, la cobertura mediática que tuvo su discrepancia con Keiko y su acercamiento, digamos, o el que se posicionara como el hijo más cercano a Alberto Fujimori. Así entonces, es. para 4 puntos no ha sido tanto. Lo que hay que hacer es seguirlo midiendo. Sí. O sea, si la tendencia es 4 puntos cada vez que lo mides, ahí tienes un líder que está creciendo. Si eso se mantiene o decrece, entonces... Sí, es cierto, es como para empezar a mirarlo. Hay que empezar a mirarlo, así es. Luz Salgado no lo encuentro, pero entiendo que también lo hicieron. Perdón, sí, lo acabamos de comentar. Sí, pero en el caso de... no, sí es cierto, sí, no la vi en foto, disculpen, me sigo yo la que se equivocó. Pero en el caso de Keiko y de Kenji Fujimori, lo que creo que hay que también considerar, además de sus popularidades, es la percepción de la población respecto al fujimorismo, y es que la gente siente que el fujimorismo está dividido. Por lo tanto, ahí también hay un indicador que hay que digamos, monitorear y ver cómo se desarrolla, si en esta percepción de división hay un líder creciente o no lo hay, y qué es lo que va a pasar en las siguientes mediciones con ellos. García, Dios mío, usted se lleva todos los boletos de la desaprobación. Por lo menos de 88%, bueno, ha bajado 3 puntitos, pero 85 es una barbaridad. ¿Compite con Toledo? ¿Hay de Toledo? A Toledo lo hemos dejado de medir porque en realidad... Claro, lo que pasa es que volvió a aparecer con este tema de Nueva York, pero ya un poco tarde probablemente. Pero además, bueno, cuando hemos medido a Toledo en general, la percepción es pues, que es culpable, que debe ser investigado, de que debe ir a la cárcel, pero ya no es un líder de oposición que nosotros le vamos a medir la popularidad, porque lo que hacemos es medir a los líderes de la oposición. O no. Y en el caso de Toledo llegó más o menos a esos niveles, a los mismos que ha llegado empate con García. Y García hoy es el líder más desaprobado a nivel nacional. Así es. Después está la pareja Humala-Heredia, que también es todo un capítulo, ¿no? 75% sostiene que Humala es culpable en el caso Madre Mía. Así es. Y no solamente es señalado por la población como culpable, sino que la decepción hacia Ollanta Humala como líder político es tan grande que la población lo que pide es arresto domiciliario, es decir, que mientras investigue cumplan los dos con una pena en sus domicilios, porque no lo hemos preguntado esta vez, pero lo preguntamos el mes pasado. La percepción es que si tienen la oportunidad de irse del país no van a regresar y va a darse una situación como la que hoy vivimos con Toledo. Esa es la sensación que hay esa sensación de impunidad y que encima con cachita, ¿no? Así es. Sí, pues efectivamente, aquí la cifra te señala que 62% pide prevención preventiva para Humala y para Heredia. Y todo esto ha sido casi después de las declaraciones. Acá dice su declaración al fiscal del caso Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirmó que le entregó 3 millones, ¿no? Eso también como que sí ha calado. Bueno, ya viene calando hace bastante tiempo, ¿no? En el tema ya hace varios meses, sí, que se está hablando del tema. Alberto Fujimori debe estar libre. ¿Qué dicen? Hay un crecimiento, ¿Sí? En este indicador. Nosotros venimos cada cierto tiempo midiendo si la opinión de la población es que debe estar
detenido o preso como está el día de hoy, o si debe ser liberado. La opinión mayoritaria es que debe ser liberado, pero además preguntamos cómo debe ser liberado, es decir, vía un indulto presidencial, vía una ley en el Congreso, que es algo que también estuvo en debate en las últimas semanas, o de repente a través de un habeas corpus, a través de la vía judicial. Y también la opinión más fuerte es que debería tener un indulto presidencial, es decir, que es a través del presidente. 63%. Así es, 63% considera que es la mayoría del país, debería ser liberado a través de un indulto. Y claro, y después también hay un 20% que te dice que el Poder Judicial debe revisar su fallo y 15% a través de una ley, pero claro, la cantidad de personas que te señalan que debería estar libre es un 53%. Ahora, 40% igual es también una cifra interesante, ¿no? Así pero es. El tema está que está aumentando. No solo está aumentando, sino si lo comparamos con el porcentaje de votos que sacó el fujimorismo en la primera vuelta, o si lo comparamos con la popularidad de Keiko Fujimori, es mayor. Por lo tanto, no es solamente los simpatizantes del fujimorismo, sino hay un sector adicional que también creería que debería ser liberado. Claro, además ya proponen más indulto, ¿no? Ya ni siquiera es el tema de arresto domiciliario. Así es. ¿Y qué podría estar generando eso? Que digamos probablemente estas coberturas de que permanentemente sale a la clínica o no, o sea, ¿qué podría estar de alguna manera influenciando para que se haya estado cambiando de opinión y antes que sí se pedía que termine su condena hasta el último día, está pues modificándose? Bueno, es difícil. Bueno, es que de repente es que los peruanos al final también ha pasado muchos años y se va diluyendo, y la imagen que hay de Fujimori cuando entra y sale de la clínica es de repente una persona ya mayor, débil. Así es, y probablemente también las decepciones que se han producido a raíz de casos como los de Toledo, de Ollanta Humala, ¿no? De muchos de los que estaban, porque digamos, de García no es que uno tuviera tantas expectativas en general, pero los que dijeron ser los luchadores de la anticorrupción, o sea, la lucha anticorrupción, sus símbolos se han venido en el caso de Toledo abajo. Era claramente el líder que no solo luchó contra el fujimorismo, sino era, digamos, el ícono de la lucha contra la corrupción. Y en el caso de Ollanta Humala, pues era el gobierno de la inclusión social, y la población siente que al final no hubo inclusión y más bien hubo beneficio de una parte. Y entonces, al final es probablemente todas las consecuencias de Odebrecht, ¿no? Que no está dejando a casi nadie en pie. Y en todo caso, si es hasta por la campaña, digamos, hay aportes de campaña que se pueden ver en el caso de Nadine Heredia, o el tema mismo de que la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? O sea, Susana Villarán, ya empiezan a decir, oye, OAS, que no sé qué. Entonces, probablemente todos esos símbolos, o muchos que empiezan a considerar que hay doble vara, incluso en el tema de justicia, porque simplemente que un 20%, dentro de los que creen, por supuesto, que debería ser libertad, que te pidan que revisen el fallo, es que ya empiezan a pensar que cabe la posibilidad de que su proceso no haya sido pues tan impoluto. Bueno, en general, al final... Digamos, es lo que hay un sector de gente que lo esté pensando, más allá de si nosotros lo pensamos o no. Es que si leemos al final toda la encuesta, digamos, la gran conclusión a la que llegamos es que lo que hay es decepción y desconfianza hacia la clase política en general, venga quien venga. Por lo tanto, es mucho más difícil, y por eso también la presión de querer resultados inmediatos, de querer, o sea, de no darle una luna de miel al gobierno y de querer... tener algo ya, porque precisamente ya como población me han decepcionado, ya me han fallado la clase política, entonces ya no me importa el cómo, pero quiero resultados. Claro, incluso lo adviertas en el norte, ¿no? Que te digan que en 2 meses que quiero resultados de una reconstrucción, tampoco, pero probablemente quieran ver alguito, pues, ¿no? Por lo menos que se estén limpiando las calles. Y ya para cerrar la aprobación a Castañeda, ¿sube? Ha subido en este mes. Sí. Yo pensaba que más bien estaba en bajada. No. Bueno, en el caso de Pulso Perú sube. Ha subido, y además lo hemos... ¿Pero coincide con otras encuestadoras, Urpi? No he visto los resultados de otras encuestadoras. O sea, no sé si ayer salió nuestra encuesta al mismo tiempo que CPI. No sé si CPI sacó la popularidad. Pero lo que nosotros hemos hecho es ver la popularidad por zonas, y para poder entender este crecimiento y de dónde es que se da. Y es que en el sur de Lima hay un crecimiento importante, y claro... ¿De Castañeda en el sur? En el sur de Lima, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando vemos qué está haciendo la municipalidad en el sur de Lima, se están construyendo pistas, veredas, entonces eso le da un rédito a la popularidad, y le da también un rédito el
la bajada del ruido mediático que se desvía hacia otros. Que se desvía hacia otros, así es. Bien. Bueno, como siempre se dice, esa es la foto del momento. Es la foto del momento. Que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo los políticos. Las siguientes fotos para ver cómo evoluciona. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Urpi. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bien, y nosotros ya nos retiramos. Ya está el doctor Camacho Perla con Usted Tiene Derecho. Yo también los dejo. Nos reencontramos el próximo sábado y este domingo en Panorama. No se lo pierda porque venimos pero cargadísimos, no cargados, cargadísimos de sorpresas. Muy buenos días.